innovadores para revisar el perfil y seleccionar a las mejores candidaturas en partidos políticos. Para ello, esta mañana tenemos el honor de contar con la participación de Paul Espinosa del Partido Izquierda Democrática de Ecuador. Él es cofundador del primer laboratorio cívico del Ecuador, Thinq Lab, que se caracteriza por ser un espacio donde se ha incidido en políticas públicas ambientales y de construcción sostenible. También es director de operaciones y propietario de Exprende, que es una empresa con operaciones locales e internacionales de educación virtual que tiene la finalidad de democratizar la educación en el mundo. Adicionalmente, dirige diversos programas de formación política y proyectos para la incorporación de ecosistemas innovadores en varias empresas del país. Esta mañana nos hablará de la reforma que se realizó en los estatutos del partido político para instaurar un mecanismo en el que cualquier integrante que aspira a una candidatura electoral debe primero haber cubierto un proceso formativo y de capacitación obligatorio al interior del partido. Asimismo, tenemos el honor de contar con la participación de David Vargas, del Partido Cambio Radical de Colombia. Él es abogado y magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Libre de Colombia. También es secretario y miembro del Consejo del Control Ético del Partido Cambio Radical y líder nacional del proceso de planeación estratégica de la colectividad. Actualmente es veedor honorario del Grupo Ciudadanos Semillas por Bogotá y se desempeña como docente universitario en la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada y como investigador del Grupo de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad Libre. Esta mañana él nos hablará del mecanismo mediante el cual la ciudadanía puede emitir objeciones por motivos de carácter ético respecto a alguna persona que aspire a alguna candidatura. Finalmente, también nos acompaña Demi Fragoso, quien será la moderadora a lo largo de este conversatorio. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con estudios en la Universidad King College London del Reino Unido. En la actualidad se desempeña como oficial principal de los programas de género del NDI México y a lo largo de su trayectoria ha coordinado la implementación de la campaña No es el costo alto a la violencia política contra las mujeres y la creación del protocolo estatal para atender la violencia política contra las mujeres. Actualmente coordina actividades para el fortalecimiento de la paridad en los estados de Morelos y Yucatán, así como la Alianza Nacional de Mujeres Políticas y Mujeres en Medio. Ahora, sin más demora, le cedo la palabra a Demi. Muchísimas gracias, Olimpia. Pues bienvenidos nuevamente todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en este conversatorio virtual, Mecanismos de selección y veto de candidaturas electorales durante la pandemia, mejores prácticas de partidos políticos de América Latina. Les agradezco específicamente a Paul Espinosa del Partido Izquierda Democrática de Ecuador y a David Vargas de Cambio Radical de Colombia su presencia. Antes de iniciar con el conversatorio, quiero tomarme unos minutitos para explicarles, platicarles qué es el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, para quienes no nos conocen. El NDI es una organización internacional sin fines de lucro, apartidista, que tiene ya cerca de 4 décadas trabajando a nivel mundial en el fortalecimiento de procesos y de instituciones democráticas. Y dentro de estas instituciones democráticas con quienes trabajamos con los partidos políticos, a quienes consideramos como un pilar muy importante de la democracia. Nuestra asistencia técnica a lo largo de estos años se ha enfocado en fortalecer a los partidos políticos en temas de democracia interna, de transparencia y de alcance a nuevos sectores. Y estos temas se hacen específicamente relevantes en este contexto actual en el que los partidos políticos atraviesan por una crisis de legitimidad, en el que la pandemia del COVID-19 nos plantea nuevas formas de llevar a cabo nuestros procesos sociales y de repensar cómo se hace la política también. Y bueno, para México en especial, este año y el año que viene es muy importante porque tenemos un proceso electoral en curso. Este proceso electoral 2020-2021 es el proceso electoral más grande de nuestra historia. Se van a estar contendiendo alrededor de unos 20,000 cargos públicos y consideramos que por eso es un momento idóneo para que los partidos políticos mexicanos repiensen y reinventen sus procesos de selección para asegurar que quienes llegan a estos puestos de elección popular sean precisamente candidatos idóneos. Por esta razón consideramos muy importante poder generar este espacio de debate y de aprendizaje para conocer experiencias y buenas prácticas de otros partidos de la región, en la creación de normativas, de mecanismos, de lineamientos para la selección de candidaturas que tengan como motivación precisamente que los mejores perfiles lleguen a los puestos públicos.
Entonces, bueno, antes de iniciar este conversatorio les voy a explicar de manera muy breve la dinámica. Este conversatorio va a constar de 3 preguntas. Cada una de las rondas que vamos a tener consiste en una de estas preguntas que yo voy a plantear de manera alternada a nuestros panelistas y les voy a otorgar 10 minutos a cada uno para que planteen su respuesta a cada una de las preguntas. Cuando yo les saque la tarjeta amarilla, significa que tienen 2 minutos de sobra de su tiempo, y cuando les saque la tarjeta roja-rosa, significa que se acabó su tiempo. Posteriormente vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, entonces les pido que seamos muy conscientes del tiempo que tenemos, y al público le pido por favor que nos estén haciendo constantemente sus preguntas en el chat. En el momento en el que ustedes deseen, nosotros las vamos a ir recopilando y las vamos a guardar para esta ronda de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos iniciando con nuestra primera ronda. Le voy a dar primero la palabra a Paul Espinosa. Y Paul, te preguntaría a ti, ¿por qué establecer mecanismos para revisar el perfil y seleccionar a las mejores candidaturas? Digamos, ¿qué beneficios consideras que pueden derivar de establecer este tipo de mecanismos de selección? Hola, muy buenos días con todos. Qué gusto saludarles a todas y todos en este espacio tan importante. Felicito al NDI por la iniciativa, por generar estos lazos. Bueno, antes de responder la pregunta, yo quiero contextualizar y más que nada hacer un relato casi histórico, casi personal también, puedo llamarlo personal, de lo que ha sido la construcción de un partido político que ha sido liderado por una amalgama entre la experiencia y la juventud, para lo cual yo les quiero compartir mi pantalla. Voy a ver, aquí está. Perfecto, si ven mi pantalla, ¿no es cierto? Se ve bien, me confirman, por favor. Perfecto. Entonces, para yo contarles un poco, debo contextualizar la historia de Izquierda Democrática. Izquierda Democrática es un partido histórico que nace en 1970 de la mano de Rodrigo Borja Ceballos, quien fue presidente del Ecuador en 1988, un partido socialdemócrata de centro izquierda. Y fue bueno el conjunto a Manuel Córdoba Galarza, otro líder importante, el primer prefecto de la provincia más grande del Ecuador. Fundaron este gran partido y en su momento lo fundan como un gran partido de masas, ¿no es cierto? Era un partido que agrupaba miles de personas en las plazas y escuchaba sus discursos grandilocuentes. Este partido, como les mencioné, llega a la presidencia en el 88 y en el 2009, en la época del correísmo, y junto con las reformas que se hicieron a la participación democrática y unas disputas internas, desaparece. Entonces pierde su personería jurídica y se consideraba hasta ese entonces el fin del Partido Izquierda Democrática, que fue el primer partido político del Ecuador hasta los 90. En ese sentido, de la mano de una importante lideresa, Vilma Andrade, el 2015 y 2014 y 2015 se emprende un esfuerzo importante por refundar el partido nuevamente. Pero una de las condiciones de Rodrigo Borja, líder histórico, a pesar de que hubieron varios intentos para refundarlo, él pone como condición de que él iba a aportar su contingente político, su apoyo histórico, siempre y cuando este sea un proceso que sea embanderado por los jóvenes, que haya una importancia fundamental en la participación de la juventud, no para llenar papeletas como suplentes o para completar cuotas porque así lo exige la ley, sino los jóvenes en este momento debían ser los protagonistas de un nuevo proceso político y quienes lleven adelante la refundación de un partido histórico que no ha tenido ni un solo caso de corrupción. Rodrigo Borja es el único presidente en el Ecuador que puede caminar sin guardaespaldas por el centro de Quito. Entonces, ese legado histórico era una bandera importante que teníamos que llevar. Entonces, en el 2015 emprendimos una tarea importante de recopilar 250,000 firmas a nivel nacional, tomando en cuenta que teníamos un Consejo Nacional Electoral que iba a recibir estas firmas completamente politizado, para lo cual hicimos un esfuerzo enorme para recolectar 650,000 firmas de todo el territorio nacional. Y eso fue un proceso también de ir encontrando cuáles fueron esos líderes históricos en cada una de las parroquias, cantones y territorios sobre los cuales íbamos a trabajar. El 2015 terminamos el proceso de recolección de firmas con un arduo esfuerzo
y pensando que en el 2016 nosotros, a finales del 2016, teníamos que plantear una candidatura presidencial y candidatos al Congreso en todas las dignidades, en todas las provincias. Entonces, dos tareas importantes. La una era refundar un partido, recuperando las estructuras históricas y fortaleciendo unas nuevas, creando una nueva visión de trabajo, y al mismo tiempo ir pensando en cómo de esas estructuras podíamos empoderar o posicionar candidatos que nos representen a las elecciones nacionales, una elección en donde nos íbamos a enfrentar con el actual presidente Lenín Moreno y Guillermo Lasso, el banquero que viene participando ya varias elecciones, ¿no es cierto? En ese caminar, en el 2015, nos tomamos el edificio de Izquierda Democrática porque lo habíamos perdido, incluso el espacio físico que históricamente fue de Izquierda Democrática lo habíamos perdido, y en un acto un poco de toma simbólica recuperamos este edificio y empezamos a darle vida, ¿no es cierto? Entonces pensamos que la transformación del proceso político que teníamos que llevar adelante no solamente era una transformación ideológica y de una visión política, sino también una toma del espacio y incluso repensar cómo los políticos usamos el espacio político, el espacio físico político. En ese sentido, el primer ejercicio que hicimos con los jóvenes fue construir un laboratorio cívico, fue pensar en un espacio en donde los jóvenes podamos sentirnos cómodos al hacer política, porque el diagnóstico principal cuando salíamos a la calle a recolectar firmas, nosotros teníamos una votación y una militancia histórica fuerte que nos daban la firma sin dudar, sin chistar, pero las nuevas generaciones de jóvenes nos bloqueaban el mensaje y nos decían que ellos no creían en la política, que ellos se consideraban apolíticos completamente. Entonces nosotros consideramos que una de las primeras tareas que teníamos que implementar o ejecutar era el de recuperar el valor de la política y demostrarle a la ciudadanía que todos somos seres políticos, incluso desde las decisiones que tomamos en casa, y que lo que nos ha pasado es que estamos muy desgastados con los partidos políticos, que la representación política nos ha fallado en las últimas décadas, diría yo. Por lo menos en Ecuador ocurre esto. En Latinoamérica sé que hay un sentir generalizado también en ese sentido. Y decidimos crear un espacio suprapartidista, más allá de muy político, eminentemente político, pero suprapartidista, antes incluso de recuperar la personería jurídica del partido. Y ahí creamos el Tínculab, que es un laboratorio cívico donde nos empezamos a unir, a juntar activistas, soñadores, todos aquellos que creemos que podemos hacer la política desde nuestros espacios de incidencia, no necesariamente desde un partido político, pero podemos elevar nuestra voz hacia la construcción de políticas públicas desde la sociedad civil. Nos empezamos a juntar alrededor de diferentes temáticas, de causas. Y ahí empezaba a construirse un nuevo discurso para pasar a ser el gran partido de masas histórico que fundó Rodrigo Borja, a ser un gran partido de causas. Dejar de ser un gran partido de sedes. Históricamente nosotros teníamos sedes y una estructura de células, núcleos, centrales de células, juntas, consejos parroquiales, consejos cantonales, consejos provinciales, todos esos muy vinculados, era una red de sedes muy bien tejida. Pero ahora consideramos que en función de las nuevas demandas de la ciudadanía debíamos crear un partido de redes que se conecten alrededor de sus causas. ¿Cómo quisimos nosotros hacer eso? Además de tener un laboratorio cívico, fue dándole una prioridad fundamental a la formación política. Y sobre todo, usábamos esa gran experiencia de alcaldes como Paco Moncayo, de congresistas como Andrés Vallejo, que fue presidente del Congreso en la época de la derecha más recalcitrante del país, en el 84. Entonces nosotros decidimos que esa experiencia y esa expertise que ellos habían cosechado a lo largo de sus años políticos tenían que traspasarse, tenía que haber una transferencia de conocimiento, tenía que haber una transferencia de experiencias a la nueva juventud que estaba tomándose el partido. Sin duda alguna, en el 2016, con mucho esfuerzo, logramos inscribir el partido nuevamente. Les quiero mostrar en la foto, está nuestro líder histórico, Rodrigo Borja, expresidente del Ecuador. Y en ese esfuerzo, no solamente refundamos el partido, sino también repensamos sus capítulos en el estatuto. Y establecimos que la base fundamental
de una nueva visión política tenía que basarse en la innovación política. Es decir, los jóvenes están cansados de una política que se ha enquilosado desde el siglo pasado y hoy debemos nosotros presentarnos no solo como una propuesta, no solo como un vehículo electoral fresco, sino como un partido que tiene procesos fundamentales que están innovándose permanentemente, que son sostenidos, que son profesionales y que son sobre todo sostenibles. En ese sentido, incorporamos en nuestro estatuto 2 institutos. El Instituto de Capacitación y Formación Política Manuel Córdoba Galarza, que actualmente tengo el honor de dirigir, y el Instituto de Innovación Política y Cooperación Internacional, para, pensando en este eje transversal que es la innovación política, de donde nacen otros ejes transversales, como el enfoque de género, por ejemplo, como el enfoque ambientalista. Creamos, en el lado izquierdo, creamos procesos sostenidos de capacitación política, inicialmente centralizados en las provincias más importantes, procesos de formación política itinerantes, que iban de provincia en provincia generando programas de formación de más de 8 horas, y procesos de investigación y promoción para para hacer incluso análisis coyunturales y sobre esas coyunturas identificar vocerías importantes alrededor de causas. Esa es la clave fundamental que nosotros estamos impulsando. Y en el lado derecho, en el otro instituto, un proceso sostenido de generación de alianzas nacionales e internacionales, como la que tenemos con el NDI, como las que tenemos con FESILDIS, como las que tenemos con Corporación Líderes para Gobernar, Asuntos del Sur en Argentina, entre otras. Desarrollo de herramientas y metodologías, muchas herramientas y metodologías para que estos activistas o militantes con intenciones de participar en una ley electoral dejen su constructo. Déjeme que no le veo a... Listo. Dejen su constructo de lo que es hacer una política de ser gerentes de engrudo y papel, de que se activan cada 4 años para una elección, sino que pasen a ser protagonistas de sus propios territorios. Y finalmente, el desarrollo y fortalecimiento partidario, que es generar instituciones y núcleos alrededor de temáticas específicas. Por ejemplo, tenemos núcleos de cultura, donde trabajamos políticas públicas y procesos permanentes para fortalecimiento de la cultura en los diferentes territorios. Lo mismo tenemos en género, lo mismo tenemos en temas de innovación y un buró interesante en lo que es PhD para dar un siguiente paso hacia estudios científicos. Tenemos incluso un paper que se está discutiendo en las universidades sobre innovación política y tecnología cívica, que ya les voy a contar un poco más adelante. Entonces es un proceso académico que también está vinculado con las instituciones superiores académicas y también no nos desconectamos de los organismos gubernamentales, que a pesar de que no seamos de la misma línea ideológica, estamos coordinando un trabajo donde podamos implementar políticas públicas desde nuestros espacios de formación. Entonces aquí les pegué un poco los artículos. Aquí están los artículos que se replantean en el 2017. La inclusión del capítulo 14, donde están los centros de formación política y sus funciones, el Instituto Manuel Córdoba Galarza como el órgano de formación y capacitación, y el Instituto de Innovación encargado de la producción de herramientas y metodologías que consoliden las estructuras partidarias, ¿no es cierto? Y incorporamos en el artículo 6 en los requisitos para participar en elecciones tanto internas como nacionales. Gracias, Denis. Ahorita ya termino con esto. El literal D es obligatorio que todos los candidatos con aspiraciones, incluso nuestro candidato presidencial, haber cursado los procesos de capacitación y formación políticas que están destinados para candidatos y tener su certificado firmado por el presidente nacional y el director nacional de formación política. Asimismo, esta participación en las listas, tanto internas como nacionales, constarán por estatuto con el 30% de jóvenes hasta los 30 años y estamos incorporando también la participación paritaria de hombres y mujeres 50-50, tanto en encabezando listas como participando en paridad de género en las listas. Entonces, es participación igualitaria en el encabezando listas y también en la conformación de las mismas. Eso nos ha dado un resultado que en 2017 teníamos un 5% de candidatos de cantera que nacían de las filas de Izquierda Democrática, y hoy en el 2021 el 60% de los candidatos que nos están representando a los comicios electorales nacionales han nacido de una estructura de formación política, nacen de los programas de formación política, y nuestro presidenciable incluso tuvo que pasar por este proceso de formación política y ser parte de la construcción del plan de gobierno. Con eso cierro esta primera parte, en honor al tiempo, contándoles
cómo ha sido nuestro proceso institucional para seleccionar candidaturas desde un proceso de construcción y participación. Muchísimas gracias, Paul, por ese breviario histórico y cultural. Y ahora te voy a dar la palabra, David. Nuevamente te planteo la pregunta, ¿por qué consideras que establecer este tipo de mecanismos de revisión del perfil de selección de mejores candidaturas pues son necesarios, ¿no? O sea, ¿qué tipo de beneficios les traen a ustedes como partidos, pero en general también a la democracia? Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un saludo fraternal desde Colombia. Ya que vemos la presentación, mi nombre es David Vargas. Voy a contestar esa pregunta de una manera un poco técnica desde el punto de vista constitucional que nosotros tenemos acá en Colombia, para posteriormente aterrizar en lo que hizo el partido con base en ese marco constitucional. Entonces, vamos a iniciar primero que Cambio Radical es un partido que nace en el 1998, es un partido de origen liberal, fue una disidencia del Partido Liberal, que es un partido histórico en Colombia que nace desde la República. Nosotros empezamos a crecer con un proceso de formación desde el 98 con una candidatura de Valdivieso hasta hoy y que ha representado, nuestro líder natural se llama el doctor Germán Vargas Lleras, que en las últimas elecciones se presentó, desafortunadamente no alcanzó a quedar, pero somos la segunda fuerza política a nivel nacional y somos la tercera fuerza política a nivel territorial. Con este contexto podemos decir que somos uno de los partidos más fuertes, más propositivos. Actualmente con el gobierno de Duque nos declaramos en independencia de acuerdo a nuestro estatuto de oposición. El estatuto de oposición permite que los partidos políticos sean de gobierno, independientes o de oposición. Nosotros somos un partido de carácter independiente, y lo repito, somos un partido de origen liberal, y es importante contextualizarnos bajo este enfoque. Voy a explicar cómo es el poder público en Colombia. Primero que todo, nuestra Constitución establece que somos un Estado social de derecho. En la Constitución del 91, después del proceso, como todos saben, Colombia ha sido un país que ha estado en una guerra civil por más de 50 años. En el 91, con la séptima papeleta, un movimiento estudiantil, con la reintegración del movimiento de M19 y otras fuerzas políticas, conservadores, liberales y otras, se consolidó esta constitución, que fue una constitución de avanzada, donde se estableció que Colombia es un Estado social de derecho. Ese carácter social tiene un alcance significativo dentro de lo que es la estructura política y dentro de la estructura democrática de Colombia. Tenemos, como todos los países, una rama ejecutiva, una rama legislativa, una rama judicial, unos órganos de control que está la Contraloría, Procuraduría, Personerías y otros cuerpos del Estado, unos órganos autónomos, pero lo que me interesa hacer énfasis acá y para lo que nos atañe en este asunto es que nosotros tenemos nuestra estructura electoral o nuestro sistema electoral se fundamenta en estas dos instituciones, se llaman órganos electorales, que está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que cumple una función de todo el trámite de reconocimiento de tarjetas de identidad, cédulas y de pronto en el rol más importante dentro del sistema electoral es el que ejecuta la logística de las elecciones en Colombia. Y a su vez tenemos el Consejo Nacional Electoral, que es un órgano de vigilancia de los partidos políticos, algo así como el Instituto Nacional Electoral en México, ¿sí? Que es un órgano pues macro que tiene unas funciones administrativas para que ustedes entiendan la analogía y la similitud de pronto normativa y constitucional con ustedes. Por eso es que me interesa mucho, porque alguna vez yo estudié el tema de México, cómo era la función sancionatoria administrativa frente a los partidos, su alcance. Entonces, por eso me fui por esta rama para que ustedes entiendan por qué nosotros hacemos la verificación de candidatos. Digamos que es una imposición legal y ya al final les digo qué hizo el partido aparte de lo que nos decía legalmente que teníamos que hacer. Una vez teniendo clara esa estructura de poder y que tenemos unos órganos electorales y que tenemos una institución muy similar a la de México, que es el Consejo Nacional Electoral, me voy a permitir a explicar la división político-administrativa de Colombia. Nosotros estamos organizados, somos un país de carácter unitario, sin embargo, territorialmente y la división político-administrativa es que estamos organizados en departamentos, en distritos y municipios, distritos como la ciudad de Bogotá, en la cual resido, distritos como la ciudad de Barranquilla,
¿sí? Distritos como ahorita la que ya se va a nombrar la ciudad de Medellín en ciencia y tecnología, distritos como el Pacífico, que es la entrada de todo el puerto. Entonces, digamos que es una estructura administrativa muy importante. Bogotá es una estructura sui generis a nivel nacional, tenemos nuestras propias reglas dentro del sistema electoral y obviamente los municipios. En total tenemos 32, y por último, una unidad administrativa que es dentro de los distritos de los municipios que llaman juntas administradoras locales o lo que llamamos comunas. De pronto a nivel internacional conocen las comunas de Medellín, ¿sí? Eso es una estructura político-administrativa en Colombia. En Bogotá la llamamos localidades. En los departamentos hay dos figuras de, de cargos uninominales, las cuales escogemos, que son 32 gobernadores, es decir, tenemos 32 departamentos y Bogotá. Los diputados, que son las asambleas departamentales, son aquellos que es como ese cuerpo legislativo de los departamentos y aquí los llamamos diputados, que son 380 a nivel nacional. En alcaldías tenemos 1.101 alcaldes, es decir, 1.101 municipios. Y tenemos para elegir en Colombia más de 12.065 concejales a nivel nacional. Y en temas de juntas administradoras locales o comunas tenemos un total de 697. ¿Por qué hago esta referencia? Para que ustedes vean el marco del proceso de lo que tiene que hacer el partido político en temas de avales. ¿Cuáles son los aspectos relevantes de nuestro sistema político? Primero, que los que pueden postular candidatos son los partidos políticos con personería vigente, es decir, ante el Consejo Nacional tenemos que registrarnos para poder hacer algo muy similar de lo que pasa en México, o lo que llamamos aquí movimientos ciudadanos, que son movimientos independientes que recogen unas firmas, hacen un trámite ante la registraduría y se registran. Tenemos dos clases de cargos los cuales escogemos. ¿Cuáles son esos dos clases de cargos? Tenemos los cargos uninominales, que son aquellos que son alcaldes y gobernadores y se escogen por un sistema mayoritario. Simplemente el que obtiene mayor votación es el que gana la elección. Y tenemos unos cargos plurinominales, que son los diputados departamentales, como lo expliqué, los concejales municipales y los ediles. Es decir, son colegiados. Los partidos políticos presentan son listas. También tenemos dentro de los cargos plurinominales algo que Colombia es un sistema mixto, es decir, le permite a los partidos dentro de su autonomía elegir si quiere una lista cerrada. Eso quiere decir que simplemente manda una lista con una serie de nombres y en ese orden en que se establecen, si logramos el cociente electoral, ya lo explico, pues esas son las personas que van a ser elegidas. O si el partido así lo desea, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su organización, con voto preferente o lista abierta. Es decir, se va a la lista abierta y se enfrentan a franca lid los miembros de esa lista y el que obtenga mayor votos es el que va a obtener la curul. Utilizamos la figura del cociente electoral y cifra repartidora. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no solamente por presentar la lista ya va a obtener curul, porque hay unas curules que es dependiendo del cuerpo o la corporación pública en la cual se va a elegir, que son unos determinados miembros. Si la lista obtiene suficientes votos, de esa lista se va a obtener un número de curules. Y esa lista se va a hacer por medio de la cifra repartidora, algo muy similar en muchos países de Latinoamérica. Y por último tenemos el voto en blanco y las coaliciones, que es una figura para los cargos uninominales, que son las figuras jurídicas electorales. Es decir, nosotros los partidos políticos podemos hacer alianzas con otros partidos políticos y presentar un solo candidato. Temas de inclusión. Con la ley 1475 a los partidos nos exigen que para conformar las listas tenemos que tener un mínimo un 30% del género opuesto. Es decir, si son 10 hombres tenemos que tener mínimo 3 mujeres. O si son 10 mujeres tenemos que tener 3 hombres. Y actualmente se cursa un proyecto que es el Código Electoral que exige el 50%, es decir, de paridad. Esto está en trámite en este momento en el Consejo. En temas electorales, aprovechando los 2 minuticos o el minuto que me queda, a nivel jurídico nosotros tenemos una figura que las personas pueden ser candidatos que son inhabilidades e incompatibilidades. Las inhabilidades son circunstancias que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida. Es decir, jurídicamente se establece el legislador si esa persona en ciertas circunstancias no puede ser. Por ejemplo, personas que han sido sancionadas fiscalmente, que han sido sancionadas por la Procuraduría, que han tenido condenas culposas. Y incompatibilidades es que ya dependiendo esos rasgos de consanguinidad, si una persona es servidor público no se puede lanzar a un cargo de corporación pública o puede desempeñar 2 cargos públicos simultáneamente. La única excepción es la cátedra.
Y por último, para cerrar y terminar la idea, digamos que era algo, es un resumen del sistema electoral en Colombia, pero es interesante que ustedes lo conozcan porque es muy similar al de México. La ventanilla única electoral, que esa la creó el doctor Germán Vargas y fue un avance genial que hizo el Partido Cambio Radical, y eso sí lo tengo que resaltar. El Partido Cambio Radical fue el que propuso de que las personas que tenían que presentarse como candidatos obligatoriamente tenían que verificarse los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales, y obligó a todos los partidos que por medio del Ministerio del Interior hicieran las solicitudes y enviaran las cédulas para que ellos dieran respuesta con los diferentes órganos, Fiscalía, Procuraduría, etcétera, enviaran los antecedentes para nosotros verificar como partido y así poder otorgar el aval. Hasta ahí dejo, porque digamos que sé que me corta el tiempo, pero digamos que lo que quería mostrar era el marco jurídico que nos obliga en Colombia, a grosso modo, de lo que tenemos que hacer para poder dar aval, ¿sí? Precisamente para poderles que cuando llega todo este proceso, o sea, ya no estamos obligados y el partido toma la decisión de, aparte de todos esos procesos, hacer algo más, entonces ustedes se contextualicen de que no era solamente un proceso obligado por ley, sino que realmente el partido se tomó en serio la función de ser ese mediador entre la ciudadanía y los órganos de control. Entonces, cerrando y concretando antes de que se me termine el tiempo, es contestando la pregunta, ¿por qué es importante? Porque estamos previendo, a pesar de todos estos filtros, o sea, hacemos todos esos filtros, es que los candidatos sean las personas que no estén incursos en inhabilidades ni incompatibilidades, y hay una responsabilidad directa de los partidos políticos. Pues muchísimas gracias, David. Muy, muy interesante esa experiencia. Seguro nos vas a poder estar platicando un poquito más ahora en estos 10 minutos, porque ahora te voy a ceder a ti la palabra otra vez para que hables y respondas esta segunda pregunta, y ya luego a Paul para alternar un poquito también y darle más dinamismo a este conversatorio. Entonces, ahora, David, te planteo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de mecanismos instauró tu partido en específico? Ya nos comenzabas a comentar un poco, pero bueno, ¿qué mecanismos instauró Cambio Radical de Colombia y qué consideras que es lo innovador de este mecanismo? Perfecto, listo. Entonces, 2 minutos para cerrar la idea y automáticamente sigo con la siguiente pregunta porque así organicé precisamente la presentación. En Colombia, en pro de que estos candidatos no incurran, inclusive se crearon unos tipos penales que los dejo aquí muy a grosso modo, donde previendo la corrupción electoral, el legislativo constituyó como delitos los siguientes: fraude en inscripción de cédulas. Es decir, es un delito que me dice que no podemos inscribir lo que llamamos traslado de cédulas, que pasan de un municipio a otro, que compran diciéndole, venga, usted venga, inscriba la cédula aquí, escríbala allá, para poder obtener réditos electorales. Elección ilícita de candidatos, eso es muy importante y lo dejé. Hay muchos más tipos, pero esto es importante para los partidos. Es decir, si una persona es elegida y está inhabilitada o con incompatibilidad, es un delito, se convirtió en Colombia. Corrupción al sufragante es cuando nosotros, digamos, el político da dádivas al sufragante para que vote por él o no vote por un cierto candidato, etc. También nosotros tenemos la alteración de resultados electorales, es decir, que si por ejemplo las personas que están en el proceso electoral llegan a cometer una adulteración dentro del proceso electoral, también es un delito. Y también algo muy importante que se metió en el sistema jurídico colombiano penal es la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Esto debido al fenómeno del narcotráfico, y creo que es un flagelo que hemos sufrido los hermanos mexicanos y los hermanos colombianos. Entonces, fíjese que el legislativo lo que ha pretendido es prever todo eso. Violación de topes de campaña, es decir, los candidatos no pueden gastar cierto número de recursos, y la omisión de información del aportante, es decir, nosotros tenemos que informar al CNE todos los ingresos. ¿Qué es lo que hizo el partido? Digamos, ¿cuál es la herramienta que empezó a utilizar el partido dentro del proceso de avales de las elecciones del 2019? Primero, hay un órgano entre los partidos de origen constitucional que son los consejos de control ético, el cual yo hago parte, y que yo creo que están subvalorados, y por eso creo que ha sido innovador el proceso. La marco constitucional, la Constitución nos dice, mire, los estatutos de los partidos y movimientos políticos regularán lo ateniente a su régimen disciplinario, es decir, le da la facultad a los partidos políticos para que se organicen disciplinariamente. Y segundo, hay una ley estatutaria, es decir, que reglamenta ese artículo, que dice que los partidos tendrán que tener consejos de control ético para consolidar la moral pública. Óyase bien, porque es que esto ya trasciende de lo jurídico a lo ético y a lo moral. Digamos que eso fue lo que hizo el partido, empezarle a dar énfasis a eso.
Y hay que reconocer que dentro del partido hemos tenido desafortunadamente puntos negros y por eso el partido está siendo autocrítico y empezó a generar todos estos mecanismos. Digamos que a partir de esas realidades empezamos a hacer. Pero fíjense que esto tiene un soporte jurídico. Digamos que esto es lo que quiero hacer énfasis. Cómo desde lo jurídico nos vamos a soportar a lo moral. Y lo segundo es que lo que dice la ley es que los servidores públicos tienen que tener pulcritud, honestidad y moral pública. O sea, son elementos morales que se han dado categorías jurídicas. ¿Qué más nos dice? O sea, ¿para qué sirven los consejos de control ético? Y digamos que esa es la herramienta. Nunca se habían utilizado los consejos de control ético en el proceso de avales. Eso fue lo innovador dentro del partido. Y es que tenemos todas estas funciones que ustedes ven ahí, tenemos que, podemos amonestar, podemos cancelar la credencial del partido y, no menos importante, tenemos una función que no había sido utilizada y que estaba jurídicamente establecida, de abstenernos de avalar su candidatura a cargos de elección popular y en los de la administración pública. Es decir, nosotros teníamos la facultad de empezar a hacer esos filtros éticos y morales, ¿sí? Y eso fue la herramienta que empezamos a usar. ¿Qué nos dice el Código de Ética del partido? Mire, nosotros tenemos un marco social, una moral social, y eso lo establecen los partidos, donde nosotros decimos que debemos verificar el comportamiento ético de nuestros miembros y, sobre todo, hacer respetar las reglas del pluralismo democrático. Y tenemos un marco axiológico que estaba en el papel, y lo voy a decir así, muy bonito en el papel, pero ¿qué nos sirve tener unos estatutos muy bien montados si en la práctica no se ejecutan? Digamos que fue la pregunta cuando nos sentamos con las directivas. Oiga, sí, tenemos todo este marco reglamentario muy bueno, el deber ser muy bien planteados, pero si no los ejecutamos, si no los hacemos valer, no nos sirve de nada. Es decir, trasciende de lo del deber ser al ser. Y aquí es donde empezamos a crear un procedimiento para el otorgamiento de avales. Primero hicimos una preinscripción de candidatos que fue una convocatoria pública, es decir, ya dejamos de ser un partido cerrado a ser un partido abierto. Hicimos una convocatoria pública donde las personas de cualquier calidad podrían presentarse siempre y cuando cumplieran las calidades de verificación ético-jurídicas. Las jurídicas son las que las acabé de mencionar, que es la que nos obligaba por la ventanilla única, antecedentes fiscales, todo eso, que eso lo tienen que hacer todos los partidos. Pero nosotros le agregamos un ingrediente que fue lo ético. ¿Qué es lo ético? Entonces pasaban siempre por Consejo de Control Ético esos que me generaban alertas y creamos un semáforo. Es decir, cuando nos llegaban los resultados de ventanilla única, personas que no tuvieran antecedentes, pues pasaban en verde. Si no tenían antecedentes fiscales, no tenían antecedentes penales, no tenían ningún antecedente, pasaban en verde, es decir, pasaban ese primer filtro. Y un segundo filtro, un amarillo, cuando tenían, por ejemplo, procesos activados en fiscalía, pero bajo el principio de presunción de inocencia pasaban al Consejo de Control Ético para verificar delitos. Por ejemplo, había personas que tenían delitos culposos como un accidente de tránsito. Pues eso no era mérito como para no otorgarle aval porque pues era un delito culposo. O en otros casos que nos salían personas con, por ejemplo, con investigaciones en fiscalía, con actos de corrupción, por actos de colaboración con grupos al margen de la ley, entre otros. Eso, digamos que fue el primer filtro que se hizo en el partido. Después se hizo un análisis político porque también somos un partido político y tenemos que verificar que las personas que se avalen tengan un rédito electoral. Y ahí sí se conformaban las listas, pasaban a la última instancia, que es nuestro órgano mayor, que es el Comité Central, y el partido político, o sea, el secretario general, a través de su secretario general, que es el representante legal, daba su aval. Pero ¿qué es lo interesante de este punto? Digamos, ¿qué es lo que quiero aportarle a México? Es que nosotros creamos una facultad, perdón, aquí yo me adelanto, aquí esto fue el resultado que nosotros tuvimos 16 gobernaciones, 7 alcaldías, más de 60 diputados, 287 alcaldías y más de 1.443, para que vean la magnitud del trabajo. Avalamos 12.063 personas, o sea, nos tocó hacer ese proceso con 12.000 personas. Realmente avalamos 12.000, pero tuvimos 15.000 solicitudes. Es decir, dentro de esos filtros descartamos 3.000. Claro, ¿hubo margen de error? Sí, no lo niego, pero ese margen de error se minimizó. Es decir, empezamos a obtener mejores candidatos dentro de ese filtro. Y dentro de la resolución 013, que fue lo que realmente implantamos y fue lo innovador, hicimos una figura que fueron las oposiciones ciudadanas. ¿Qué eran las oposiciones ciudadanas? Nosotros sacamos públicamente las personas que iban a ser nuestros candidatos. Los ciudadanos decían, oye, es que mire, este señor hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Nos llegaban los requerimientos del Consejo de Control Ético y recibimos más de 153 oposiciones.
porque nosotros desconocemos muchas veces, imagínense esa cantidad de personas que nosotros tenemos que tramitar. Y esas 153 posiciones, pues empezaron a filtrar y se empezaron a verificar antecedentes. Oiga, y se citaban a los candidatos. ¿Usted le apareció esta posición? Explíquenos por qué dicen eso. Dentro de ese filtro, que fue un proceso, perfecto, me quedan 2 minutos. Dentro de ese proceso, pues generamos todo ese gran trabajo que fue dentro de un lapso de 2 meses y logramos, pues, digamos que filtrar esas personas. Unas oposiciones fueron fundadas, que tenían razón, otras no tanto, simplemente eran enemigos políticos que los querían bloquear y ese fue el análisis que tuvo que hacer el partido político, o sea, trascender de lo jurídico a lo moral, sin desconocer la base jurídica. También hicimos la consulta por parte del Consejo de Control Ético por noticias, estábamos pendientes de noticias. No, es que este candidato tiene antecedentes y se va a lanzar como candidato de Cambio Radical. Oiga, venga a ver qué fue lo que pasó con este candidato. Es decir, de oficio también abrimos más de 236 solicitudes. O sea, el Consejo de Control Ético empezó a solicitarle a las áreas de que están haciendo el trámite, venga, verificamos este candidato. Y por último, nosotros vetamos, es decir, personas que inclusive ya eran miembros de nosotros, pero por su trascendencia, por sus cosas, éticamente no cumplían. Y vetamos más de 52 candidatos, obviamente después de todo un filtro. Entonces, digamos que lo que quiero cerrar, y con esto cierro la idea, es que en el año 2015, mire, esto es una gráfica que sacamos de es un consolidado, una infografía, 117,000 candidatos a nivel nacional de todos los partidos. Candidatos inhabilitados que el Consejo Nacional Electoral, después de avalarlos, filtró. El Partido Conservador tuvo 113, Colombia Renaciente 66, AICO 64, Partido de la U 64 y nosotros se nos filtraron 59 de 12,000 personas. ¿Y qué es lo innovador y qué fue lo que realmente nos sirvió? O sea, ¿qué le aportó al partido? Primero, que en el proceso de 2015 tuvimos más de 2,000 inhabilitados. Es decir, que con ese procedimiento que creamos, dándole una función al Consejo de Control Ético, logramos disminuir más de 1,000% esas personas que se nos filtraron. Claro, se nos filtraron 64 porque es que de 12,000 fue casi imposible hacerlo, pero la idea es llegar a cero. En las próximas maneras poder llegar a cero, que no se nos inhabilita absolutamente nadie. Y esto para que ustedes tengan una referencia. Por ejemplo, Colombia Renaciente solamente otorgó 2,000 avales y se le filtraron 66. ¿Sí? Movimiento AICO, que es un movimiento indígena, solamente avalaron 2,000 personas y se le filtraron 64. Partido de la U, que es muy similar a nosotros, avaló 11,000 personas, se le filtraron 64. Es decir, el Partido Cambio Radical con este proceso fue el primero en utilizar los consejos de control ético para hacer absolutamente todos estos filtros. Que claro, era un trámite que estaba jurídicamente, pero ¿qué hicimos? Esa parte jurídica o ese marco jurídico, nos apalancamos en él para generar un proceso que generara confianza. ¿Ante quién? Ante los ciudadanos. Digamos que eso es, desafortunadamente el tiempo es muy corto porque me gustaría extenderme más, pero ahorita en las preguntas puedo extenderme, pero realmente el aporte es que nosotros teníamos una herramienta institucional que no habíamos utilizado y que le dimos un alcance mayor en este proceso de avales. Pues muchísimas gracias, David. Muy, muy interesante cómo es que esta responsabilidad finalmente recae en los partidos políticos, ¿no? Aquí en México en ocasiones recae más en la autoridad electoral, entonces creo que ahí hay un ejemplo muy claro de que este primer filtro tiene que venir de los partidos políticos. Y bueno, entonces, antes de darte la palabra, Paul, para que respondas a esta segunda pregunta, les quiero recordar a quienes nos acompañan el día de hoy que por favor nos envíen por el chat sus preguntas. No lo olviden, por favor. Y bueno, Paul, entonces, nuevamente te recuerdo la pregunta de esta ronda. ¿Qué tipo de mecanismos instauró Cambio Radical, Partido Izquierda Democrática de Ecuador? Y bueno, ¿qué consideras que fue lo innovador de este mecanismo? Ok, perfecto. Bueno, esta parte es la que más me quiero explayar. Yo les había dado un contexto anterior sobre todo lo que habíamos hablado. Quiero recapitular que la importancia de establecer estos mecanismos para formar y seleccionar candidatos principalmente es porque nos interesa establecer un proyecto de desarrollo político con visión a largo plazo. Es decir, consideramos que el Ecuador no está progresando, no está generando un ápice de desarrollo, porque cada vez que un proyecto político se sobrepone al anterior, se borra todo y empieza uno nuevo.
Entonces creemos que debe haber acuerdos mínimos y y eso se logra alrededor de la construcción de cuadros importantes representativos en lo público que nos permitan continuar con una propuesta programática. Entonces, en ese sentido y bajo ese contexto, nosotros creemos que el pilar fundamental para la construcción de candidaturas y de candidatos que no solamente representen desde lo ético y lo moral una buena opción, por ser honestos en su accionar público y privado, también tienen que pasar por un proceso de participación y demostrar su liderazgo a través de estos espacios. Entonces, en Ecuador tenemos un fenómeno importante que los partidos políticos se están transformando en vehículos electorales para figuras públicas que en sus espacios de incidencia están haciendo X o Y actividades o X o Y proyectos o procesos, pero no necesariamente militan o le dejan a los partidos políticos fortalecidos para enfrentar procesos democráticos a futuro, sino participan en un comicio electoral y después de apenas llegan al estamento al que aspiraban, se desafilian, salen y continúan con su proceso individual. Nosotros consideramos que para fortalecer los procesos democráticos de participación es necesaria la fuerza de lo colectivo, y de ahí nace el Tinculab. Entonces el Tinculab tiene varios procesos interesantes, como les había mencionado, en donde construimos desde la sociedad civil, desde los barrios más populares de Portoviejo, de Manabí. Recordarán el terremoto del 2016 que todo Manabí se cayó. En esos barrios populares construimos la nueva norma ecuatoriana de construcción, que quiere decir cuáles son las condiciones sobre las cuales se va a construir la vivienda de interés social que entrega el gobierno a los damnificados del terremoto, tomando en cuenta que hoy día no se construyen viviendas pensadas tanto en lo pensadas o tomando en cuenta el clima. Entonces, la misma que se construye en la sierra, se construye en la costa y genera incluso problemas de salud pública y afecta al cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, logramos construir desde este espacio la nueva norma ecuatoriana de construcción sin ningún representante en lo público para este proceso. Entonces, nos dimos cuenta que desde los partidos políticos podemos incidir en política pública desde antes. Y las figuras que atrás de este proceso fueron las que empujaron la causa, se volvieron representantes en las candidaturas que hoy día estamos atravesando. En este momento estamos en un momento electoral en el Ecuador. Al lado derecho está Tinku Guarmi, en Latacunga, en otra provincia del centro sierra del Ecuador. Se dejó de hacer la elección de la reina de Latacunga. Y en lugar de eso, desde este espacio, un espacio partidista, bueno, entre partidista y político, se creó Tinku Guarmi, que es un conjunto de actividades para erradicar la violencia de género que se financia con la plata que antes se usaba para elegir una reina de Latacunga. Y desde acá se está luchando para erradicar la violencia de género en una de las zonas con mayores indicadores de violencia intrafamiliar y de género. Y esos mismos que están en esa foto son los candidatos que hoy día representan a la provincia de Latacunga con altísimas posibilidades de llegar. Entonces, creamos una metodología de participación ciudadana que se aplica en los territorios desde las estructuras partidarias. Tenemos impacto en políticas públicas en Quito, Portoviejo y Latacunga. Un ejemplo, en las seccionales del 2018 nosotros creamos el plan ciudad más progresista que se vio en la historia de Quito, y quien impulsó desde este espacio ciudadano que está vinculado al partido político el tema de eliminación de las fundas plásticas de un solo uso y pasar a un tema de economía circular, Juan Carlos Gutiérrez, si no me equivoco. Él fue parte de este equipo de trabajo y terminó siendo después de eso el secretario de Ambiente del municipio de Quito, el municipio más importante y el municipio más político del país. Entonces, empezamos a generar cuadros que nacen desde las causas y empiezan a generar espacios de representación, se vuelven figuras políticas y nacen desde los mismos territorios. Entonces, eso creo que es lo más importante para recuperar el quehacer político y romper con este imaginario de que los partidos políticos son solamente vehículos electorales que se aprovechan ciertas billeteras y que responden a caudillismos y demás. Creamos Democracia para Todos, por ejemplo, una plataforma de participación y construcción muy parecida a la Democracia OS, quizás la habrán visto, que es una plataforma en donde uno puede presentar políticas públicas y discutirlas ampliamente con la ciudadanía, y desde ahí hemos creado, por ejemplo, una ley para lo que hoy día está en vigencia para el uso del cannabis, para del cannabis medicinal, sobre todo, y el cáñamo industrial para los temas de construcción.
y sobre todo generamos propuestas y herramientas de urbanismo táctico y empoderamiento. Eso desde la parte ciudadana y de acción política, donde se generan cuadros y se generan procesos de representación. El segundo son los institutos de formación e innovación que habíamos hablado un poco. Nosotros tenemos varias aristas. Desde ahí hemos implementado primero un proceso de planificación de la capacitación y la formación, creando incluso en los estatutos y en los reglamentos que nos rigen, una red nacional de formadores. Es decir, cada provincia tiene su representante que está pensando en las capacidades que se necesitan impulsar o potenciar en sus potenciales candidatos, en la ciudadanía, cuáles son las causas que deberíamos estar discutiendo o debatiendo en cada uno de los territorios. Desde ahí creamos una capacitación descentralizada, creando espacios específicos en cada una de las provincias. Aquí les dejé dos ejemplos. El uno dice Note a Webinar de Nina Osorio, se crea en Pastaza, en la Amazonía. No es igual al que se hace en Quito. Y Nina Osorio hoy día encabeza la lista en Pastaza para el Congreso Nacional con altas posibilidades de ganar. Lucía Plasencia es en el cambio del sur del Ecuador. Ella tiene el espacio que se llama Café Político, haciendo alusión al Café Lojano, que es muy conocido en el Ecuador. Ella hoy día encabeza la lista de candidatos al Congreso por su trabajo en el proceso de capacitación descentralizada, porque la conversación de la coyuntura gira alrededor de estas figuras que están trabajando permanentemente. La otra parte es la investigación y difusión. A través de esa red de formadores que hemos construido y lo que les había mencionado de ser un partido de redes más que un partido de sedes, nosotros creamos desde el 2018 una experiencia de construcción colectiva de planes de gobierno. En Quito, un éxito rotundo, un plan de gobierno reconocido por todas las instituciones del país, reconocido por el escrutinio público como el mejor plan ciudad de Quito que se ha visto hasta la fecha. En el 2019 creamos un plan nacional de género, y en el 2021, en este momento, estamos presentando el plan de gobierno de izquierda democrática que está siendo reconocido igualmente incluso por las Naciones Unidas como el plan de gobierno más progresista y más integral que se ha visto en el tema. Entonces tenemos una estratega de la campaña, gracias Denny, una estratega de la campaña que él dice, me he topado con candidatos sin plan de gobierno y es raro encontrarse con candidatos con un plan de gobierno robusto, construido desde las bases con visión integral y plural sobre todo, ¿no es cierto? Y sobre todo la formación política profesional y con vinculación. Ahí nos hemos vinculado con aliados como el NDI y nosotros tenemos una certificación del Estado, de la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Calificaciones Profesionales, es decir, todo aquel profesional que se forma en el instituto puede participar en procesos de formación en función de las mallas curriculares que nosotros hemos diseñado, en procesos de formación gubernamentales y los diplomas o los certificados que nosotros emitamos tienen validez profesional. Algunos datos, hemos tenido en estos procesos de formación presencia en todo el territorio nacional, ha sido completamente virtual, somos el único partido que tiene una academia de formación virtual en el país, con una oferta tanto propia como de otros espacios, de más de 15 oportunidades de formación. Esta es la graduación que ocurrió este último fin de semana. Graduamos 115 estudiantes que se dieron cita durante 2 horas a escuchar discursos de políticos que vinieron con sus propios recursos a un partido político en época de elecciones, cuando la política está tan desgastada. Entonces eso nos demuestra que estamos generando un nuevo paradigma de lo que es hacer política. Y finalmente, todos estos procesos, ahí coincido con lo que comentaba Carlos, nosotros también hemos tenido desde el 2017 y el 2018 procesos de elecciones internas en todas las provincias, elecciones abiertas. Nosotros somos un partido que tiene un proceso interno de elección de candidaturas bajo el concepto de representatividad, es decir, cada presidente provincial tiene un consejo ejecutivo donde se toman las decisiones que luego se discuten en una mesa más ampliada. Pero en la convención se lograron movilizar casi 25,000 personas para votar en cada una de las provincias, votar por quienes iban a ser sus representantes dentro del partido para presentarse hacia un comicio nacional. Y en ese ejercicio nosotros implementamos una plataforma virtual con reconocimiento biométrico atada al Consejo Nacional Electoral para identificar en qué padrón se encuentran los votantes, anclada con el registro civil para identificar si sus datos son válidos y coinciden con la persona que está presentándose. Entonces,
durante la pandemia nos vimos en la obligación de hacer elecciones internas para elegir nuestros representantes provinciales y nacionales, usando una plataforma de altísima envergadura, diría yo, tecnológica, porque cada candidato o cada votante se tomaba la foto con su celular, inmediatamente la plataforma identificaba que sus características biométricas coincidan con las que están en el Consejo Nacional Electoral, que esa persona esté empadronada en ese padrón provincial y que además cumpla con todos los habilitantes que son obviamente no constar en listas de, no constar con los inhabilitantes de, por ejemplo, no deber pensiones alimenticias, esos tipos de bloqueantes. Entonces, en ese ejercicio logramos nosotros, con esto cierro, logramos una pasión interna y una representación de líderes provinciales que al final decidieron los destinos para estos comicios. Y esos comicios se conforman de candidatos que han sido parte de un proceso de participación, formación, casi diría yo una cantera, y tienen más del 40, casi hasta el 45% de la participación de jóvenes encabezando las listas, no de alternos, no de relleno, lo cual nos da una interesante perspectiva. Por eso nuestro eslogan en esta campaña es Atrévete, somos gente nueva. Que a pesar de que somos nuevos en las papeletas y no hemos estado en comicios anteriores muchos de los candidatos, hoy día tenemos una propuesta muy seria, muy innovadora y estamos disputando bastantes espacios en las provincias más importantes del país. Yo creo que vamos a tener un excelente resultado en comparación a las anteriores elecciones. Con eso quiero cerrar esta parte y me gustaría en las preguntas quizás ahondar mucho más en el detalle de las herramientas y los procesos. Pues muchísimas gracias, Paul. Sin duda, la capacitación es muy, muy importante para asegurarnos de que quienes llegan a esos espacios pues estén debidamente formados, que tengan todos esos conocimientos que requiere cualquier servidor o servidora pública. Y bueno, te voy a dar nuevamente la palabra a ti, Paul, para preguntarte un poco sobre cuáles fueron las adversidades que ustedes han identificado o a las que se enfrentaron para la aprobación e implementación incluso de este mecanismo de capacitación, de formación. Y, digamos, de querer replicar esa experiencia a algún partido político en México, ¿qué tipo de recomendaciones le darías tomando también en cuenta este contexto actual de la pandemia? Perfecto. Buenísimo. Yo preparé algo muy, muy corto realmente en esta parte final, porque nosotros nacemos con la premisa de ser como el open source en el software, ¿no? Eh, yo he sido partícipe de la construcción de esta nueva visión. Mi formación es empresarial, pero me dedico al tema de software. He sido consultor en temas de innovación, de ecosistemas de construcción, de innovación para crear software. Y yo creo que hacer política tiene mucho que ver con ese proceso creativo y sobre todo de conexión y empatía con la ciudadanía y sus propósitos de vida. Entonces, de esa experiencia un poco nosotros que consideramos que la política de hoy en día, una política colaborativa que se basa en la inteligencia colectiva, en las causas y los propósitos de los ciudadanos, más que en los intereses particulares de los caudillos de los partidos políticos o de los caudillos en el poder económico de un país, debe basarse justamente en eso, ¿no? En las causas de cada microterritorio. Y nosotros impulsamos lo que se llama la micropolítica, una política mucho más segmentada, ¿no es cierto? De esa experiencia creamos todas nuestras metodologías, todo nuestro trabajo es open source y está abierto a compartirse con cualquier persona a detalle, sin ocultar nada, sin ningún tipo de celo. Y creemos que en este proceso de construcción, uno de los impedimentos más importantes fue este constructo colectivo, este imaginario colectivo, que la política está desgastada. Y esto es en todos los territorios de Latinoamérica, en todos los países de Latinoamérica. Uno pregunta sobre política a cualquier ciudadano y primero vota en muchas ocasiones, por lo menos acá en Ecuador el voto es obligatorio. En otras ocasiones, cuando no es el voto obligatorio, realmente hay un nivel de ausentismo importante. Entonces, acá en Ecuador, a pesar de ser el voto obligatorio, hoy día en las encuestas estamos percibiendo un 60% de intenciones de abstención. Entonces, qué grave es que solamente el 40% de la población ecuatoriana que esté empadronada quiera votar por un candidato
y los medios y el poder político nos quieran hacer creer que solamente la disputa está entre un espacio u otro. Entonces, ese es uno de los bloqueantes más importantes, que no solamente se evidencia en elecciones, sino se evidencia en la construcción de partido, porque la gente no quiere confiar en un sistema partidista, porque no se ha sentido representado y porque los partidos políticos hemos fracasado. Es hora de reinventarnos o desaparecer. Esa es la consigna. Pero la democracia no puede construirse sin partidos políticos. Entonces ha sido uno de los primeros espacios. Otro, la pandemia sin duda alguna nos ha golpeado muchísimo. Nosotros años atrás tuvimos importantes procesos de formación de formadores y de construcción de redes de formación y redes de participación en lo presencial, y el contacto humano en la política es indispensable y no se puede eliminar. Pero pasar a este mundo virtual donde logramos hacer procesos de formación abiertas, nos deja el reto ahora de cómo va a ser el proceso ahora que salgamos de la pandemia, espero que pronto, de pasar a un modelo blended learning en donde podamos compartir la parte virtual con la parte presencial sin afectar los indicadores de participación y aprovechamiento de los contenidos, y sobre todo que ahora sí podamos conectar mucho más en la activación de estas militancias hacia un activismo importante. Y ahí entro con la siguiente parte. Nosotros consideramos, bueno, Izquierda Democrática siempre ha sido un partido de mucha militancia activa, pero no una militancia que esté trabajando por empujar una causa. Yo creo que históricamente los partidos políticos han sido partidos políticos de pocas causas. Así mismo se reflejan los eslogans históricos: pan, techo y empleo. Esas eran las principales causas que se resolvían desde los partidos políticos, además porque no había un alcance para ahondar en muchas más diversidades, diría yo, en ser más plurales. Era bastante complejo por el acceso a la información y demás. Y hoy día nosotros consideramos que ser militante ya no es suficiente en los partidos políticos. El militante lo consideramos o lo conceptualizamos pendiente o esperando a participar de un proceso que los lleva adelante un líder. Entonces, un partido político hoy día tiene que verse conformado de militantes, tiene que verse conformado por militantes y por activistas, pero más por activistas que militantes, porque necesitamos tener una representación en causas mucho más tangible. Hay un ejercicio que nosotros hacemos y que creemos quizás es un poco utópico esta perspectiva. Creemos que, por ejemplo, si yo mañana me lanzo a una elección popular y no he hecho un proceso de militancia ni de activismo, es muy poco probable que la gente me reconozca, que yo represente algo. Pero si es que nosotros le damos las herramientas indispensables o necesarias a un militante para que transforme su propósito en un activismo en territorio, podemos empezar a construir alrededor de él procesos de representación y fortalecer la democracia. ¿Y cómo lo hacemos? Además de generar esas herramientas y esos espacios, es importante construir vocerías alrededor de ellos, pero las vocerías no se generan alrededor de una cara solamente, sino de una causa que tiene varios voceros y varias vocerías. Y de esa forma nosotros podemos refrescar las caras en el espectro político. Si hay algo que es un común denominador en estas elecciones que estamos atravesando en Ecuador, es que la gente dice: estoy cansado de los mismos, porque son los mismos. Álvaro Noboa, que está pateando el tablero irónicamente hoy día, es su sexta elección. Guillermo Lasso, el banquero, es su quinta elección. Andrés Arauz representa el correísmo y toda la maquinaria, es decir, ellos no hablan de Andrés Arauz, sino hablan de que va a volver Correa, y ese es el voto que se está llevando adelante. Está el oficialismo, pero son los mismos de siempre que han gobernado y han secuestrado la política, y por eso la gente no se sienten representados, porque es gente que aparece cada 4 años y no está en los barrios. Finalmente, nosotros consideramos que hay que construir el lado B de la política en comunidad, y eso es mucho de este marketing de guerrilla que se ha hecho muy común. Los jóvenes se han visto muy identificados con ese marketing de guerrilla, con las diversidades. En Ecuador somos del 70%, según las encuestas, progresistas, y la gente necesita volver a encontrarse en la calle, elevar su voz de lucha alrededor de lo que ellos creen.
y los partidos políticos debemos un poco llevar esa batuta creativa en la construcción de el hacer una nueva política en territorio, y eso es lo que estamos trabajando alrededor de estos procesos que queremos hacer los institucionales. Los espacios de capacitación en todas las provincias con representación de jóvenes son equipos multidisciplinares que después representan las listas y representan los comicios y que son están bastante bien posicionados. Gracias, Denny. Están bastante bien posicionados en sus territorios y continúan creciendo y generando sus redes en lo local. Y también se vuelven representantes en lo nacional en el momento en que pasan a siguientes estamentos. Vamos a lanzar 3 diplomados con aval académico profesional. Nosotros vamos a publicar este año un libro sobre la historia de la refundación de Izquierda Democrática y vamos a lanzar un proceso para crear revistas indexadas de análisis y de estudios sobre la coyuntura política, sobre innovación política, sobre nuevas metodologías de hacer política en territorio, revistas indexadas cada 6 meses. Estamos trabajando en un paper de tecnología cívica donde este proceso de construcción de las nuevas viviendas que les comentaba de la norma ecuatoriana de construcción fue creada usando tecnología cívica, dispositivos de tecnología ligera que los construyen en los mismos barrios y con eso se generan datos para que desde el gobierno abierto tomemos decisiones de lo público. Es tecnología cívica y ciencia ciudadana. Y ya es un paper científico que está siendo evaluado para su publicación. Desde el Instituto de Innovación Política, nosotros estamos buscando generar más alianzas internacionales, no solo con organismos internacionales, sino con partidos políticos para construir esta red de conocimiento colectivo. Es decir, la red de inteligencia colectiva no solo es en lo local, sino en lo internacional para poder transformar la democracia a nivel local y a nivel internacional. Continuaremos con el desarrollo de herramientas y metodologías. Para eso es importante poder compartir y abrir toda la información que logramos generar para recibir todo el feedback que podamos tener y mejorar las actividades desde las diversas experiencias. Continuamos con la construcción de núcleos temáticos, células, centrales de células, que están en permanente participación, formación política, capacitación política, participación en territorio. Hacemos pambamesas, mingas, trabajo de urbanismo táctico, planificamos los parques, hacemos limpiatones. Estamos permanentemente en actividad y en acción a través de unos voceros importantes de sus diferentes causas, trabajando en el tema de erradicación de violencia de género, dando capacitaciones en cooperación con los GATS, y no nos cierren la puerta a pesar de la diferencia de pensamiento. Siempre como nuestro eje transversal, que es la innovación política, que desde nuestra concepción la innovación política no es más que devolverle a la política lo que en esencia es, que es el poder del servicio a la comunidad, desde la comunidad, con representación en lo público para construir las leyes y los reglamentos y las normas que nos rigen la vida a todos y todas, tomando en cuenta el criterio de todos y todas. Entonces, con eso yo termino y les agradezco mucho. Les puse ahí las mejores prácticas y cuáles han sido los retos más importantes que consideramos. Gracias. Muchísimas gracias, Paul, por esta respuesta a esta tercera ronda. Y bueno, nuevamente les recuerdo que ya nos acercamos al final de estas 3 rondas de participación de nuestros panelistas. Por favor, envíen sus preguntas por el chat. Y bueno, David, te cedo entonces la palabra para que nos platiques sobre esas adversidades a las que se han enfrentado con la aprobación, implementación de este mecanismo y cuáles consideras que serían esas recomendaciones que podrías dar a los partidos políticos mexicanos que quisieran replicar esta experiencia, tomando en cuenta también este contexto actual de pandemia. Bueno, la primera reflexión, digamos que, y lo digo desde un punto de vista personal, es tener una actitud reflexiva y crítica a todos los espacios, inclusive a lo que hacemos y creemos que hacemos bien. Porque es que el problema de los partidos es que creen, digamos, esas personas que han tenido un bagaje político, que han tenido una experiencia, creen que esa experiencia per se ya los hace infalibles. Y creo que el primer consejo que yo digo que es algo individual, o sea, del sujeto. O sea, cada uno como sujeto que hace parte de una organización política, de un movimiento político, de un activismo, como lo quieran llamar, es tener una actitud reflexiva y crítica. Creo que eso fue el primer paso de Cambio Radical, porque Cambio Radical ha tenido una historia donde desafortunadamente, y lo hemos dicho en todas las reuniones virtuales que hemos hecho con todas nuestras bases, hemos cometido errores, hemos fallado. Y sobre todo le hemos fallado a la ciudadanía, que es la que es la razón de ser de nosotros.
Entonces, digamos que el primer consejo, digamos, esto yo trasciendo a lo moral, ¿sí? Porque creo que la fundamental es la ética y la moral. Mire, independientemente de las diferencias ideológicas, porque yo tengo una postura ideológica, de pronto yo difiero en ciertas cosas ideológicas con otros partidos, pero yo creo que ahí toca ponernos de acuerdo los partidos políticos en lo fundamental. Y aquí lo decía un gran líder colombiano que fue asesinado por la guerrilla. Decía, pongámonos de acuerdo en lo fundamental. Si logramos ponernos de acuerdo en lo fundamental, creo que el país, independientemente de las vertientes, de los aristas que nosotros veamos, vamos a poder ¿qué? Solucionar los problemas actuales y futuros que tenemos primero como organización y los que sufren, pues, en este caso los colombianos y en su caso los mexicanos. Porque es que son frágiles muy similares. O sea, la cultura mexicana y la cultura colombiana son muy similares. Son muy similares porque nosotros tenemos una cultura, lo voy a decir así, facilista, nos gusta lo fácil. Y creo que la primera actitud es quitarnos ese esquema mental, esos paradigmas que de pronto históricamente nos han dado y quitarnos eso. Segundo, asumir la responsabilidad de nuestros actos. Es decir, nosotros tenemos que ser responsables como partidos políticos y a veces velar más por la credibilidad que por lo electoral. Digamos que en este momento Cambio Radical, digamos que está en esa mutación. O sea, hay unos debates internos donde dicen, no, denle aval porque es que esa persona tiene votos y necesitamos votos. Ok, pero es una persona cuestionada, una persona que no está realmente, que éticamente, puede que jurídicamente no tenga ningún fallo en contra, no esté inhabilitado, no esté ningún problema, pero éticamente tiene, por decirlo así, unos antecedentes que no generan credibilidad. Y dos, ¿qué sacrificio vamos a tener respecto a la electoral para empezar a generar esa credibilidad? O sea, son las discusiones que estamos empezando a tener. O sea, no estamos diciendo que nosotros ya solucionamos, estamos dando los primeros vistos para empezar a dar y abrir ese espacio, porque eran temas intocables. Es decir, eran temas intocables. A los partidos políticos, por unos cambios radicales, era un tema electoral. ¿Tiene votos? Sí, déle aval, chao. O sea, llegaba a ese punto. No, ahorita ya estamos debatiendo, oiga, puede que tenga votos. Vamos a sacrificar los votos versus realmente generar credibilidad. Como decía Paul, es que el desgaste está en todo lado. O sea, el desgaste político es increíblemente. O sea, y la gente, entonces, cuando se desgasta un partido, empieza a tener otro con otro partido. Desgaste el partido y pasa al otro lado. O esos paradigmas ideológicos. Digamos que esa es la recomendación que estamos dando. Y los órganos internos y los directivos, en este caso, que yo hago parte del Consejo de Control Ético, tenemos que dar la pelea respecto a eso y poner en la mesa ese debate. Es decir, la política, lo moral, inclusive pasaría a un plano filosófico-político, porque tendríamos que irnos desde la escuela de Maquiavelo, de lo que decía que la ética no tiene que ver con la política, sino empezar a quitar esos paradigmas e inclusive desde la ciencia política empezar a hacer, desde la práctica, cómo nos tenemos que empezar a dar y subirlo a un nivel académico y bajarlo. Y creo que lo más importante, más que darlo en lo académico, es bajarlo a la ciudadanía. Porque es que nosotros no podemos llegar con un discurso estructurado, sobreestructurado, con un lenguaje poco común, con un lenguaje complejo, cuando realmente la ciudadanía es donde tenemos que llegar. Y eso es lo que nos ha enseñado la pandemia como Cambio Radical. Digamos que la experiencia en esta pandemia fue que Cambio Radical logró primero apropiarse de las tecnologías y estamos en una migración de lo presencial a lo virtual. Digamos que ese fue el gran primer reto. Y lo segundo, ¿cómo hacemos parte de bajar ese discurso estructurado a un discurso sencillo, pero directo y claro a nuestras bases y a la ciudadanía, que es la razón de ser de los partidos políticos? Es decir, tenemos que empezarnos a poner de acuerdo en lo fundamental. Y para mí, digamos que dentro de lo que estamos haciendo, es que los principios de la ética tienen que empezar a ser pilares de la política, ¿sí? Porque aquí el que se está lanzando es el que tiene plata y tiene la capacidad entonces para meter en una campaña y entonces a ese es el que vamos a dar. No, realmente la administración pública y la función pública tiene una razón de ser, y es que el que se mete en política y quiere hacer plata en política, ahí ya empezamos mal. O sea, las personas que se meten en política es porque, sí, claro, uno debe tener un ingreso mínimo para sobrevivir, pero las personas que nos metemos en la política es porque tenemos una vocación de servicio. Es decir, nosotros no pensamos enriquecernos, porque si quisiéramos enriquecernos, pues yo me voy al sector privado, monto mi empresa y me enriquezco, porque para eso es el sector privado. No, público no es eso, o sea, es cambiar la filosofía del sector público. Pero eso tiene que ver con unos aspectos culturales,
y unos aspectos de carácter individual de valores, de principios y de ética. Mire, la recomendación, digamos que más que recomendación, es contar nuestra experiencia, porque nosotros también estamos en proceso de aprendizaje. O sea, nosotros no somos sabedores de toda la verdad, pero lo que nos ha enseñado estos procesos, que el hecho de que el doctor Germán Córdoba, que es nuestro director nacional, haya asumido ese reto de decir, no, vamos a empezar a filtrar, así me digan que no, así yo pierda votos, creo que es un gran paso. ¿Por qué? Porque estamos poniendo por encima el rédito electoral al rédito de credibilidad y confianza frente a los ciudadanos. Porque al final, ¿para qué sirve la ética? La ética está siendo subvalorada. Y creo que también el debate debe ser entre los mismos partidos, porque independientemente de la postura política frente a ciertas situaciones o hechos sociales, lo importante es ponernos de acuerdo en que todos los partidos deben tener los mejores candidatos y los que tengan vocación de servicio. Es decir, los que estén prestos a realmente aportar a la comunidad y no irse a enriquecer, y lo tengo que decir así a Francalit sin necesidad de un lenguaje técnico. Las personas que se meten en política para hacer plata son las personas que hay que sacar del espectro político. Las personas que se meten en la política es porque tienen una vocación de servicio. Aquellas personas que nos metemos en esto es porque queremos servirle a la comunidad, porque no queremos, claro, tenemos que tener una vida digna, pero tener un salario por lo que hacemos, porque eso tampoco vamos a decir que es que la gente vive de gratis, pero pensar que entro yo a lo público para yo, a partir de lo público, apalancarme y enriquecerme, que creo que ese es el gran problema, o favorecer grupos empresariales o grupos políticos o etcétera, creo que ese es el debate que nos debemos hacer. Y creo que en Latinoamérica estamos en esa crisis ética y moral, ¿sí? Y esto no se debe discutir desde el punto de vista ideológico, se debe discutir desde el punto de vista de la ética como ciencia, ¿sí? Como parte de la filosofía. ¿Listo? Y termino mis 2 minutos con esto. Dentro de lo que nosotros, digamos, Cambio Radical está haciendo, y estaba escuchando muy bien a Paul, también nos salió un proyecto fundamentado en esos procesos de planeación que hicimos virtuales este año, todo el proceso de capacitación, y también sacamos un proyecto que se llama Red Seamos el Cambio, que casualmente yo lo escuchaba a él, yo decía, muchas de las cosas que él ya está haciendo, nosotros ya las estamos organizando para hacerlas. Es decir, eso a mí me da, diciendo que esas mesas de trabajo, de llegar a las bases, todas esas necesidades, regarlas, organizarlas, sistematizarlas, absolutamente, que los partidos realmente se vuelvan, cumplan su función y no ser una máquina de dar avales, porque eso nos hemos convertido los partidos políticos, una máquina de demos avales, demos avales, demos avales, demos avales, sino ser unas de capacitadores, de formación de líderes íntegros. Y eso sí se lo tengo que rescatar al NDI, que ha sido nuestro gran aliado, por lo menos aquí en Colombia, ¿sí? En el proyecto que estamos con plan de pilotaje, inclusive el tema de integridad de los partidos políticos. E integridad tiene que ver con absolutamente todo. Entonces, termino diciéndole a mis hermanos mexicanos, mire, lo primero es autocrítica y actitud reflexiva. Es decir, el primer paso es darnos el debate interno, y creo que Paul, cuando empezó a explicar todo su proceso, creo que eso fue la primera fase. O sea, cómo ellos tuvieron que reorganizarse, hacer esas mesas de trabajo, darse esas mesas de discusión para ponerse de acuerdo y poder generar un proyecto político realmente que satisfaga todas las necesidades de los ciudadanos, o por lo menos que seamos unos mediadores reales y que generemos esos espacios de participación efectiva con los ciudadanos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, David. Con esto vamos cerrando la tercera ronda. Muy importante lo que comentas sobre poner la ética al centro, y yo diría una ética basada también en los principios democráticos. Ahora vamos a pasar a esta ronda de preguntas y respuestas. Si les parece bien, les planteo, hay preguntas específicas para cada uno de ustedes. Entonces les voy a plantear un par de preguntas a cada uno, les doy el tiempo para que respondan, y después tenemos por ahí algunas preguntas generales también. Para Paul, Diana Guevara pregunta, ¿cuál podría ser una buena estrategia para las elecciones en México, considerando la importancia y el uso de las redes sociales en el próximo proceso electoral? Y la segunda pregunta también para Paul sería, ¿cuáles son los temas en los que generalmente se capacita a sus candidatos y candidatas? Y para David, Alberto Esquivel dice, el ponente habló sobre requisitos éticos y jurídicos, entre los que mencionó la pulcritud. ¿Cómo califican esta pulcritud? Y la segunda pregunta, David, sería, ¿cuánto tiempo toma dentro de un proceso electoral hacer esta revisión de los antecedentes de candidatos y candidatas que se presentarán a unas elecciones?
¿Y cómo se lleva a cabo esta coordinación institucional con las autoridades judiciales para la revisión de los antecedentes de estos perfiles? Paul, te doy la palabra primero a ti, por favor. Chévere. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, Diana. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, me ayudas, Denise, a recapitular si es que no me equivoco. Tiene que ver con el uso de las redes sociales en una campaña electoral en estos momentos de pandemia, ¿correcto? ¿Cómo se potencian, cómo presentar las propuestas a través de redes sociales, ¿correcto? Y como una estrategia para hacer campaña. Ya, perfecto. Bueno, les comento que nosotros estamos ahora con el candidato presidencial Javier Herbas. Él es un candidato completamente nuevo en la papeleta. Cuando inició el proceso electoral tenía un 0% de posicionamiento, así de arriesgados fuimos en estas elecciones, pero completamente íntegro. Incluso los periodistas más recalcitrantes de los medios ecuatorianos decían que lo único negativo que pueden decir de él es que todavía la gente no le conoce. Así de grave, así de compleja teníamos la situación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cómo se están conformando los padrones electorales y cuál va a ser el rol de las nuevas generaciones en las votaciones de estos comicios electorales. Yo creo que esto es un fenómeno también latinoamericano. Entonces, en Ecuador, nosotros podemos evidenciar que aproximadamente el padrón electoral se está conformando de jóvenes de 16 a 30 años, casi llegan a bordear el 40% del padrón electoral. Quiere decir que son principalmente usuarios muy activos de redes sociales y hoy día la gran mayoría, bueno, muchos están iniciando en TikTok. Entonces, TikTok, Twitter, Facebook e Instagram. Son las 4 redes sociales con las que hemos trabajado principalmente, pero nuestra red social principal fue TikTok. Irónicamente, nos convertimos en el partido político y el candidato del TikTok, pero no a modo de burla, sino logramos de una forma creativa, en menos de un minuto, presentar las propuestas del mejor plan de gobierno que existe en estos comicios electorales, reconocido por el escrutinio público, en cápsulas muy interactivas que la juventud está entendiendo. Y hay que ver otra perspectiva. Los jóvenes que todavía no votan, como los que tienen de 12, 13, 14 y 15 años, están empezando a construir su criterio político. Y lo están haciendo en plataformas como TikTok y demás. Hemos tenido casos que estos jóvenes de 13 años, al ver las propuestas de acá, yo les voy a pasar el link de Javier para que lo puedan chequear. Ellos nos han escrito, han dicho, el candidato que encontré en TikTok, el candidato del TikTok es mi candidato porque representa las propuestas que yo considero importantes. Es el primero que habla de aborto libre y seguro, de forma frontal, y desde el único partido feminista del país frontalmente declarado. Entonces eso nos ayudó a conectar con un electorado progresista que les mencionaba que es el 60%. Y hubo un TikTok interesante donde Javier bailaba, que se volvió viral en Twitter y en Facebook. Los comentarios al inicio eran, qué mal la política ecuatoriana haciendo el ridículo. Pero después llegaban a conocer a Javier, se topaban con el plan de gobierno, aterrizaban en propuestas que estaban presentadas de una forma más dinámica y creativa y terminaban volviéndose esos mismos detractores en repetidores del mensaje. Y hoy día estamos creando pequeñas sedes, se llaman los sedes de la resistencia, con el concepto de campaña que le hemos creado, en donde los jóvenes están creando sus propios comités políticos electorales para apoyar a Javier, y todos se empezaron a conectar en TikTok. Entonces yo considero que es importante conectar con estas nuevas plataformas, tener una estrategia integral y de mensajes diferentes en las diferentes plataformas de redes sociales, pero siempre y cuando tengan una sindéresis una entre otra. Eso no va a dejar de lado el trabajo en territorio, porque nosotros en cambio tenemos brigadas y nos comemos 500 casas al día por provincia, con brigadas casa a casa, puerta a puerta. La Izquierda Democrática ha hecho campaña toda la vida puerta a puerta. Y en esta ocasión, que las redes sociales han sido un puntal fundamental por el tema de la pandemia, TikTok ha sido un éxito rotundo. Entonces yo le daría la prioridad que merece, la pauta es fundamental, TikTok no hay que dejarlo de lado, pero siempre y cuando el contenido creativo no sea ser ridículo, sino sea una nueva forma de comunicar un mensaje. Eso es lo que yo podría responder en torno a eso de la experiencia que estamos teniendo actualmente.
¿Me puedes refrescar la otra pregunta, Denny, por favor? Sí, es sobre los temas de capacitación que se les dan a los candidatos y candidatas, y yo agregaría si estos cambian dependiendo del cargo al que se van a postular. Por supuesto. Dependen, bueno, tenemos una malla curricular, columna vertebral. Entonces, a ver, hay que partir ahí de entender cómo se forman los contenidos de formación política, cómo se construyen estos contenidos de formación política. Nosotros tenemos una línea ideológica que forma un plan de gobierno. Esta línea ideológica que tiene pilares fundamentales y 12 objetivos programáticos de desarrollo para el país, que topa temas como el feminismo, seguridad, el tema de desarrollo económico, emprendimiento, el tema de transparencia y el tema político. Todos esos pilares se vuelven cuadernillos técnicos construidos de una forma técnica para hacer un análisis técnico-político casi académico, ¿no es cierto? Son cuadernillos técnicos que son libros académicos pequeños que nosotros los hacemos con los profesores de universidad. Entre esos tenemos gestión pública, participación política de las mujeres, innovación política, activismo, emprendimiento, desarrollo económico sostenible, cambio climático. Entonces se construyen mucho desde esa base programática que se fundamenta en el plan de gobierno, porque lo que nos interesa es generar ciudadanos, militantes y adherentes críticos alrededor de esas temáticas y de las temáticas que más les peguen a ellos, que más les interese a ellos topar, para que esos mismos actores puedan ser los protagonistas de la construcción de planes de desarrollo territoriales, locales o nacionales. Asimismo, les empoderamos para que desde su territorio ellos puedan ser figuras políticas, figuras públicas, incluso voceros alrededor de esas causas después de procesos de formación. Entonces, esos son más o menos, de esa forma se estructuran los contenidos de los programas de formación y los fortalecemos en coaliciones o en alianzas importantísimas como la que tenemos con el NDI, que nos genera mucho más contenido académico y nos robustece la credibilidad alrededor de no estamos formando no estamos creando un dogma, no estamos fidelizando alrededor solamente de nuestra ideología, sino creemos importante que la ciudadanía tenga un criterio político para discernir cuál realmente es la ideología que a ellos les representan y cuáles son las causas por las cuales lucharían y cuáles son los partidos políticos que tienen mayor integralidad en el análisis político alrededor de esas propuestas programáticas y sobre eso ellos puedan tomar decisiones más coherentes en función de lo que ellos creen, más que en función de lo que la prensa les quiera hacer creer. Eso más o menos, con eso respondería yo esa pregunta. Muchísimas gracias, Paul. David, te cedo la palabra. ¿Necesitas que te repita las preguntas o las tienes por ahí a la mano? No, empiezo con la primera, que es respecto a cómo se mide la pulcritud, o mejor, cómo se califica, cómo fue el proceso dentro del proceso de cambio radical. Bueno, desafortunadamente el tiempo es muy corto, pero esto me va a permitir ampliar. Aparte de todas las herramientas jurídicos éticas, había una herramienta que nosotros contratamos que se llamó el Inspector. ¿Qué es el Inspector? Es una plataforma o un software que me permite hacer una consulta integral con los nombres y el número de documento de identidad, donde me verifica listas restrictivas desde el punto de vista penal. O sea, aparte de los aspectos formales que me exigía a mí la ley aquí en Colombia, nosotros aparte hicimos ese Inspector, que me permitía, por ejemplo, las listas asociadas, por ejemplo, con vinculantes a listas negras internacionales, me verificaba, me hacía un barrido en la internet de su nombre para verificar posibles noticias. Es decir, era una herramienta que me arrojaba parte de lo que formalmente yo tenía que hacer, me arrojaba integralmente cuáles eran las características del candidato. Entonces, digamos que para nosotros empezar a verificar la pulcritud, hicimos una herramienta que fue un semáforo, digamos que fue muy sencilla, pero muy efectiva. Entonces el semáforo me decía que en verde, aquellas personas que no tenían ningún antecedente, pues ya pasaban ese primer filtro, o sea, digamos, pasaban las verificaciones jurídicas, y cuando verificamos Inspector, pues, y no tenía nada, pues digamos que ya era un candidato que para nosotros era viable porque no tenía ningún antecedente. Un color que fue el color amarillo, que digamos que ese ya nos generaba una alerta. Entonces, personas que, por ejemplo, tenían procesos fiscales o aparecían en listas internacionales, o mejor, o aparecían con algún antecedente o un escándalo público en un medio de comunicación, nos generaba una alerta.
Y nosotros contrastábamos versus si tenía alguna sentencia en firme, alguna sanción administrativa, alguna sanción fiscal, alguna condena penal, y digamos que ahí se contrastaba y quedaba en amarillo. Y obviamente rojo, es decir, ya esas personas en rojo, ese filtro no pasaba, persona en rojo ya no se le daba, se descartaba automáticamente. Entonces digamos que ahí ya teníamos ese primer filtro, o sea, fue un mecanismo que lo llamamos semáforo, porque nosotros dijimos, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a ingeniar? O sea, ¿qué criterio vamos a tener? Entonces, ¿dónde se centró el Consejo de Control Ético? En los amarillos, porque de entrada los rojos ya los expulsamos, ¿sí? O sea, de entrada ya los rojos los expulsamos, los verdes los dejábamos pasar porque estaban limpios, y esos amarillos eran los que entrábamos a hacer estudio. Entonces, ¿cuáles eran los criterios? Primero, los criterios jurídicos, los principios jurídicos. Debido proceso, principio de inocencia, ¿sí? Entre otros criterios que nosotros empezamos a verificar. Tipologías de las sanciones, si la sanción era administrativa y era temporal y eso no inhabilitaba, si no estábamos vulnerando derechos fundamentales tales como elegir y ser elegido. Es decir, ahí ya el Consejo de Control Ético nos tocaba sentarnos, verificar el caso, verificar los antecedentes y empezamos a generar ya un criterio de debate entre nosotros. Hicimos como unas mini ponencias, es decir, le entregábamos a los candidatos a cada consejero, bueno, este listado le toca a usted estudiarlo, este listado a usted le toca estudiarlo, de esas personas que estaban en amarillo. Fue un trabajo, miren, nosotros no dormimos realmente, o sea, fueron jornadas de 12 horas estudiando eso. Ese fue el criterio de la pulcritud, digamos que fue una metodología, realmente nació aquí de las mesas de trabajo, de cómo íbamos a hacer. El veedor también jugó un papel importante. Entonces, digamos que ese es para contestar exactamente esa pregunta. O sea, esas verificaciones se hicieron de esa forma, o sea, para verificar la pulcritud. Ahora, pulcritud en el entendido de que queríamos que la gente que pasara limpio, ¿no? Porque, digamos, pulcritud hace referencia a esa limpieza, a ese cuidado personal. Entonces, nosotros cuando hablamos de pulcritud es que esas personas, desde el punto de vista que tuvieran antecedentes, que tuvieran personas que no eran éticas. Y no lo voy a decir mentiras, se nos colaron. Y ahorita en pandemia muchos resultaron que eran muy limpios, pero cuando llegan al poder se me corrompen. Entonces, eso es decepcionante porque a pesar de que el partido hace muchos esfuerzos, es imposible nosotros también controlar la conducta de las personas, de esas actuaciones individuales, y estamos privadamente, como Consejo de Control Ético, tenemos que estar encima de eso y tratando de hacer ejercicio. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos hacen es respecto a cómo fue el trámite con las autoridades para la entrega de información de esos antecedentes. Entonces explico un poco el tema de ventanilla única. El tema de ventanilla única, como les digo, eso fue resultado de nuestro jefe natural, el doctor Germán Vargas, cuando él estuvo en el Ministerio del Interior. Él creó ese decreto donde le pone la función al Ministerio del Interior de que ellos reciban las solicitudes. Nosotros como partido tenemos el listado, entonces nosotros enviamos en una plataforma y decimos, mire, estos van a ser nuestros posibles candidatos, por favor verifíqueme los antecedentes de todas estas personas. Ellos reciben la información y se la remiten a las IAS, entonces Procuraduría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Cancillería, Contraloría, y le remite a todas esas entidades del Estado ese listado para que ellos empiecen a certificar y verificar en sus antecedentes si tienen tipo de responsabilidad fiscal, responsabilidad disciplinaria, responsabilidad penal en tema de fiscalía, a la Corte Suprema de Justicia, porque hay personas que fueron senadores y por sus calidades pues solamente los investiga a ellos, es decir, a la Cancillería, por ejemplo, si tiene una orden internacional. Y le voy a decir cuál fue la falla, digamos, que no fue responsabilidad de los partidos. Las entidades se nos demoraron mucho en respondernos. Entonces, ¿qué nos tocó hacer a nosotros? Porque eso sí nos lo obliga la ley. Si nosotros no hacemos, los responsables somos los partidos. Entonces, nosotros, previendo de que ellos no nos respondían, nos tocaba directamente a la Fiscalía meternos en las plataformas, coger el inspector, también nos ayudaba a verificar. Es decir, paralelamente, mientras el ministerio, que es el órgano público que estaba encargado de todo ese proceso, paralelamente nosotros también teníamos que hacer las verificaciones. Entonces, digamos que eso fue una de las mesas de trabajo que tuvimos todos los partidos. Les decíamos, oiga, por favor, señores Fiscalía, respóndanos a tiempo. Lo que pasa es que el volumen, si ustedes se dieron cuenta, 117,000 candidatos en un lapso de 2 meses, porque la ley electoral no nos da más, ¿sí? 2 meses para inscripción, pues fue una tarea
gigante. Entonces, ¿qué le tocó hacer al ministerio? El ministerio tuvo que montar plataforma, tuvo que generar unos lazos de comunicación, unos acuerdos interinstitucionales entre Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, y digamos que en la medida en que se fue tramitando, pues el proceso fue perfeccionando. Entonces, digamos que la interacción es que empezamos a utilizar las plataformas. Ellos crearon un software, contrataron unos ingenieros para montar una plataforma para hacer la interacción y o sea, nosotros en tiempo real subir la cédula, que aquí lo llamamos cédula de ciudadanía, el documento de identificación, subimos el número de documento, ellos subían la plataforma y automáticamente enviaban al resto para que tuviéramos unos tiempos de respuesta óptimos. Digamos que ese más o menos fue el mecanismo. ¿Tiene que seguir mejorando? Sí, tiene que seguir mejorando, pero creo que digamos que Colombia ha avanzado mucho en eso, digamos por la misma realidad que nos ha tocado, y se han tomado que tener muchos compromiso por parte de las entidades estatales en darnos respuesta, porque es que al final después ellos nos responsabilizarán a nosotros, los partidos, y nosotros decíamos pues, que tampoco nos pueden responsabilizar de todo, porque ¿qué hicimos? Para prever eso, inclusive tuvimos que contratar herramientas paralelas mientras ellos no respondían, porque el tiempo no daba. Entonces, tampoco podíamos avalar. Entonces, si ellos no nos respondían y avalábamos, y esa persona está inhabilitada, la sanción era para el partido. Entonces, ¿qué nos tocó hacer? Contratar esas herramientas paralelas y con esas herramientas paralelas, pues poder ir adelantando el trabajo y no dejar que esas personas se nos filtraran. Digamos que eso fue a grosso modo lo que tuvimos que hacer en la práctica más el marco jurídico y lo que hizo pues el Consejo de Control Ético y todo el equipo del partido. Muy interesante, David, muchas gracias. Por aquí tengo preguntas generales para ambos, entonces si les parece voy planteando una a una, van respondiendo y vemos si nos da tiempo para una segunda y una tercera, ¿vale? Bueno, Alexis nos pregunta, si la ciudadanía confía muy poco o casi nada en los partidos, ¿por qué tendrían que creer en sus mecanismos de filtro de candidaturas que verdaderamente son buenos estos mecanismos? ¿Y cómo lograr que no lo vean como otros ejercicios de simulación? Entonces, Paul, te doy la palabra primero a ti. Gracias por la pregunta, importantísima realmente. Cuando una persona nos miente en el ámbito personal, cuando tenemos una persona tóxica que nos miente mucho y perdemos la confianza en esa persona, es muy difícil recuperar la confianza y volver a creer en esa persona. Esa persona tóxica somos los partidos políticos para la ciudadanía. Por lo cual, lo único que podemos hacer para recuperar su confianza es hacer las cosas con autenticidad y con verdadero compromiso de servicio. Y ese es el trabajo que hemos emprendido. Más allá de, es fundamental el trabajar y generar candidaturas, pero creo que detrás de eso solamente es el resultado. Creo que lo fundamental es crear procesos permanentes, serios de participación, de empoderamiento y de creer en la juventud y no usarlos como usualmente se ha acostumbrado en el sistema político. Creo que ahí está la clave para recuperar la confianza. Pero más allá de eso, yo considero que también hay que empezar a salirnos de la caja, o sea, pensar fuera de la caja, incomodarnos un poco, salirnos de nuestra zona de confort a los partidos políticos. Hay que ver qué es lo que está pasando alrededor. Los movimientos ciudadanos están transformando la forma de hacer política y nosotros no estamos metiéndonos en esa línea. Estamos cometiendo el mismo pecado que cometió Blockbuster cuando entró Netflix al mercado. No podemos nosotros quedarnos enquilosados en esa concepción de partido político tradicional, sino hay que devolverle la confianza al ciudadano, generando los espacios, transformando la forma de hacer política del electoralista a la de participación, es decir, la democracia no solamente es votar, sino, yo insisto mucho en esto, sino es, más allá de votar, es participar. Y cuando hablamos con gente en territorio y alguien se acerca a nosotros y dice, yo quiero estar en el partido para ser candidato. Entonces esa persona a nosotros no nos sirve. Nosotros necesitamos trabajar con gente que quiera estar en el partido para transformar una realidad local y que el resultado colateral va a terminar siendo que él esté en una papeleta representando su causa, pero no al revés. Es como que yo quiero emprender por hacerme millonario. Yo emprendo porque creo en un proyecto y colateralmente me vuelvo millonario. Entonces esas son las concepciones que nosotros creemos que van a recuperar la confianza en los partidos políticos. Gracias, Paul. David, adelante.
Bueno, digamos que el problema de todos los partidos políticos es precisamente el generar confianza y creo que todos estamos de acuerdo en eso. Digamos que en Colombia hay también no un desgaste solamente en la política, sino en el sistema judicial. Y eso lo tengo que decir y tengo que decirlo con mucho dolor. La institucionalidad del Estado en Colombia, no, en todos los aspectos, o sea, rama judicial, rama legislativa, rama ejecutiva, tiene un desgaste y pues obviamente no va a ser fácil que la gente diga, pues sí, usted puede que lo consulte, pero igual esa persona tiene muchos procesos encima, igual lo avalaron. Pero creo que el primer paso que nosotros hemos dado es ponerle la cara a la ciudadanía, dejarnos de esconder, dejarnos de tomar decisiones aquí, en mesas cerradas, aquí encapsulados. Hemos empezado a generar un proceso de que las reuniones inclusive las estamos empezando a transmitir en redes sociales, por Facebook Live, YouTube, ¿sí? Es decir, la conformación de los cuerpos del partido, estamos empezando a decirle a la ciudadanía, yo les digo a los candidatos, les digo a las bases, oiga, si realmente ustedes son muy buenos criticando, pero ¿qué tan buenos son aportando? ¿Sí? ¿Qué tan buenos son dándole la cara a la ciudadanía? Porque es que al fin y al cabo la ciudadanía son los que los eligen a ustedes como ediles, como concejales, como alcaldes, ¿sí? Ahí, digamos que ese es el debate que toca darle. Y creo que el primer paso para que la gente tenga confianza es que para bien o para mal tenemos que tomar las decisiones frente a la ciudadanía. Decisiones que a veces pueden ser populares, sí, porque es que nos gusta el populismo, o a veces que puedan ser impopulares, sí. Y digamos que esa es una de las características de Cambio Radical y que quizás nuestro candidato no ganó, porque es que él no es popular. Él, digamos, no tiene esa empatía con las personas. Pero es una persona una persona de Estado. O sea, yo puedo decir que el doctor Germán Vargas fue el mejor programa presentado, pero desafortunadamente la gente juega con emocionalidad. Entonces, lo que yo creo que debemos llegarle para que la gente entienda es que si nosotros queremos realmente que ustedes empiecen a generar confianza en los partidos políticos, es hacer las cosas frente a ellos. Por ejemplo, todos estos espacios, el NDI hicimos un proceso donde empezamos a hacer publicaciones y claro, llegaban comentarios negativos, ustedes son corruptos, ustedes son los mismos de siempre, ustedes son tal, ustedes son tal, ustedes son tal, son de los mismos, de los tal. Pero también la gente empezó después de esa catarsis a decir, oiga, bueno, pero por lo menos ya están dando la cara, están aceptando sus errores. Entonces, digamos que yo creo que todo es un proceso de actos. Y el primer acto que debemos hacer precisamente, aparte de todo lo jurídico, porque yo le puedo a usted sustentar jurídicamente que si enviamos, que nos andaron, es decir, todo eso, es pasar a lo moral y a lo ético. Es decir, lo ético es ser transparente y mostrarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo. Entonces, yo le diría a esa persona, lo primero que tienen que, y eso es lo que decía Paul, y yo estoy muy de acuerdo en muchas cosas, oiga, salgamos de esa caja de confort. O sea, sí, démonos, o sea, mostremos lo que estamos haciendo. Ah, que no le gusta a la ciudadanía, bueno, puede que no le guste, pero se lo estamos mostrando. O le gusta alguna manera, como en todo. O sea, uno tiene fans para todo, gente que le gusta y no le gusta, pero creo que eso va a generar esos lazos de confianza en los cuales estamos necesitando nosotros los latinoamericanos. O sea, realmente las personas están tan desgastadas porque piensan que todas las decisiones las toman detrás y simplemente salen a hacer populismos y a mostrar las cosas como no son. Y creo que ese es el gran problema que nosotros tenemos. Yo lo que digo es que como Cambio Radical vamos a empezar el año entrante, fase 2 de Proyecto Recibamos el Cambio, donde precisamente la conformación de los directores, las personas que quieran pertenecer a los comités, todo eso, lo estamos haciendo público. Entonces, digamos que el primer paso es darle publicidad a las decisiones que nosotros tomamos. Buenísimo, pues muchísimas gracias, David. Nos da tiempo para una pregunta más. Alejandro García pregunta, ¿existe alguna experiencia de alianzas multipartidistas para construir consensos en definir criterios mínimos para la selección y veto de candidatos? ¿O para poder controlar que los candidatos potenciales no busquen presentarse al mejor postor? Por ejemplo, envío de solicitudes de aval de manera simultánea a varios partidos. Paul, te doy la palabra primero. Gracias. Yo coincido plenamente con David. Me pareció fundamental el tema de salirnos de la zona de confort. En ese tema yo les puedo compartir, nosotros hemos tenido procesos en alianzas multipartidistas en los últimos 3 procesos electorales. Mi criterio personal es que muchas veces, o por lo menos en la política ecuatoriana, esas alianzas nos han restado.
han generado confusión y demás, y han generado una fractura interna por dos motivos. Y fracturas internas en todos los partidos. Primero, porque nosotros acá teníamos un método de votación que es el método de Hunt, y el método de Hunt son listas abiertas, y cada candidato tiene su propio casillero, entonces uno puede votar en diferentes partidos, siempre y cuando escoja la cantidad de dignidades a las que se postule. Y esa suerte de método nos generaba a nosotros una lucha interna, y sobre todo cuando lo hicimos con alianzas multipartidistas, nos generaba no nos sumaba a una propuesta, sino nos generaba una ruptura. Y terminábamos debilitados. Entonces empezamos en las encuestas, en las seccionales empezamos en 35%, liderando las encuestas, y terminamos con el 18% cuartos. En la elección anterior, con el Paco Moncayo, igual a la presidencia, empezamos con el 12.5% y terminamos con el 6.1%. Y era porque no se empujaba hacia un mismo lado y porque no se había logrado llegar a estos acuerdos mínimos. Por eso esta vez nosotros decidimos ir solos, pero antes de ir solos sí tuvimos a la candidatura presidencial, pero sí tuvimos algunas conversaciones para tratar de hacer una coalición. Sin embargo, no se lograron esos consensos fundamentales para construir un mismo proyecto. Por eso les decía que una de las visiones que debemos tener es construir un proyecto de desarrollo a largo plazo país, tener acuerdos mínimos como país. Debe ser un compromiso de todos los partidos políticos de todo el país para construir una agenda mínima. Ya tenemos la Agenda 2030 y los ODS, donde deberíamos partir y anclarnos y construir sobre eso por lo menos unos acuerdos mínimos, que creo que en Ecuador no están claros. Entonces, nosotros lo que decidimos en esta elección fue pusimos unas reglas claras en lo electoral desde el Consejo Nacional Electoral de Izquierda Democrática sobre cuál es el perfil para dar aval a los candidatos. Que no tengan casos de corrupción en su haber, que si han hecho empleados públicos tengan una hoja impecable, que no tengan ningún proceso penal de ningún tipo, entonces completamente limpios, que no tengan incluso deudas con el fisco, nada. O sea, esos eran los acuerdos mínimos, y le dimos la potestad a los presidentes provinciales a que ellos tomen las decisiones de las alianzas locales, cómo hacerlas. Entonces, por ejemplo, tenemos en Zamora una coalición de 6 partidos. Tenemos y obviamente ya tenemos muchas posibilidades de ganar, porque esa coalición solo se enfrenta a otra opción y son 3 puestos. Entonces, sí nos ha apoyado mucho, siempre y cuando la elección o la definición de estos candidatos o estas listas nacionales se hagan a través de un Consejo Ejecutivo Provincial que cumpla las normas que se han delegado en una convención nacional, que es nuestro órgano mayor, que se toman las decisiones en la mesa del Consejo Ejecutivo Nacional, donde incluso están los expresidentes de la República que nos representan. Y entonces, esos consensos, ya aterrizados del territorio y dándoles la libertad de escoger sus propias alianzas, nos han funcionado muy bien. Habrá que ver el resultado electoral que nos da. En los comicios nacionales anteriores, nosotros tuvimos 4 asambleístas o congresistas electos. Nosotros apuntamos que tendremos un mínimo de 6 a 8. No somos ahora la primera fuerza política y no es fácil construir un partido o refundar un partido de cero y en 4 años llegar a la presidencia, pero tenemos un excelente candidato y muy buenas perspectivas de crecimiento. Y, por ejemplo, a Rodrigo Borja le tomó desde los años 1970 a 1988 llegar a la presidencia. Nosotros esperamos que en los próximos comicios ya tener una representación mucho más importante que la que hoy tiene, porque los procesos de participación y de construcción nos están dando resultados hoy día. Entonces, esa ha sido nuestra experiencia respecto a las alianzas multipartidistas. Así les hemos permitido decidir libremente en la parte provincial, siempre y cuando se cumplan los consensos que se han hecho en los consejos nacionales. Con eso respondería yo a esta pregunta. Gracias, Paul. David, por favor. Bueno, en Colombia nosotros tenemos una figura jurídica electoral, y la defino así porque el derecho electoral en Colombia, digamos que es una doctrina que hasta ahora se está constituyendo, a los que estamos en este ramo lo considero que es una figura jurídica electoral que nos permite la ley, es que los partidos políticos para los cargos uninominales, es decir, para gobernaciones, para alcaldías y inclusive para presidenciales, y que ahorita y hasta ahora en las últimas elecciones se está dando para las corporaciones públicas, es decir, que yo pueda presentar entre varios partidos
una lista, nosotros hicimos el ejercicio ya. Nosotros hemos hecho acuerdo con partidos, digamos que afines, digamos ideológicamente afines. En presidenciales lo hicimos, inclusive con Movimiento de Ciudadanos, con el partido Mira, que es un partido cristiano aquí en Colombia. Hicimos para una lista de presentación en unos departamentos como Caldas, Boyacá, en otros. Digamos que se hace un contrato. O sea, formalmente, como lo manejamos aquí en Colombia, es un contrato que se llama acuerdo de coalición. Es un contrato que la ley me exige como un contrato, digamos que de los elementos de su naturaleza, de pronto soy un poco técnico, por lo que soy, digamos, es jurídico, entonces, si la ley nos dice, oiga, aquí tiene que tener mínimo estos acuerdos, en cómo se van a distribuir los recursos, quién va a ser el gerente de campaña, cómo va a ser el acuerdo programático, bueno, una serie de ítems. Nosotros lo hacemos mediante esos acuerdos de coalición. Nosotros como Cambio Radical sí lo hemos hecho y eso está arreglado aquí en Colombia. Es decir, si ese contrato se incumple, pues ya nos tocaría accionar los mecanismos, tales como los órganos internos, y que inclusive nosotros, Cambio Radical, hicimos algo nuevo en los acuerdos de coalición, y fue decir qué partido es el que tiene el control disciplinario. Fíjense. ¿Por qué? Porque era necesario, porque si era un partido, o sea, por ejemplo, una alcaldía, se presentaron, les voy a poner un ejemplo, Cundinamarca, que es donde queda, aquí queda Bogotá y Cundinamarca rodea Bogotá. Es un departamento muy importante aquí en Colombia. Hubo más de 10 partidos que apoyaron a un solo gobernador, a un candidato a la gobernación. 10 partidos, imagínense, 10 partidos apoyando a una sola persona. O sea, así fue el acuerdo político. Y fue un acuerdo donde teníamos que ponernos de acuerdo, oiga, quién va a ser el que va a presentar la campaña, quién va a ser el que va a presentar los informes, quién va a ser el que... Eso lo hicimos mediante el contrato y nosotros dijimos ahí, pero también nos faltó algo, y es el régimen disciplinario interno. Entonces, por sustracción de materia dijimos el avalista principal, es decir, de la naturaleza, de dónde es el origen de ese candidato. Entonces, nosotros esos acuerdos multipartidistas lo hicimos así, en los cargos uninominales. Pero también, de acuerdo a la pregunta, hubo un fenómeno. Y es que en Colombia, cuando un candidato no le daban aval en un partido, automáticamente se iba al otro partido. Y así, hubo candidatos que presentaron 3 solicitudes a 3, 4 partidos. Dentro de ese filtro, que nos tocó a nosotros como partidos políticos. Señor Partido Liberal, señor Partido Conservador, señor Partido, usted también le solicitó fulanito de tal pal, por favor verifíqueme doble militancia, porque en Colombia está prohibido pertenecer simultáneamente a 2 partidos. Eso lo llamamos doble militancia, es una figura jurídica que nosotros usamos acá. Entonces nosotros empezamos, confírmeme si usted se lo solicitó, para nosotros evitar eso. Eso fue, es que cada pregunta me trae a nuevos temas de todo lo que pasó. Entonces, digamos que para concluir concretamente, nosotros hacíamos un contrato reglado constitucionalmente y estatutariamente, y así hacemos los acuerdos multipartidistas. Y en ese contrato, pues establecíamos cómo íbamos a actuar frente a la campaña y cómo iba a ser el plan de gobierno, bueno, todos los detalles dentro de la campaña. Eso es lo que hizo Cambio Radical, y Cambio Radical con el partido de la U y otros partidos empezamos a meter unas cláusulas que antes no habían y que no estaban regladas por ley, pero que como eso es un acuerdo de voluntades entre los partidos, empezamos a crearlas. Perfecto, pues David, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ambos, Paul, David, por estar presentes el día de hoy virtualmente en este conversatorio. Y pues no me queda nada más que agradecer a todos quienes también se nos unieron. Y les cedo la palabra a mi colega César Manzano para que dé unos anuncios finales. Muchas gracias, Deni. Pues digo, perfecto. Yo también reitero el agradecimiento tanto para Paul como para David, incluso para nuestra moderadora Deni, nuestra colega de NDI. Y pues no me queda más que para ir cerrando este evento, agradecerles. Ya sabemos que como gente de partidos políticos, ustedes siempre tienen la agenda bastante llena, entonces valoramos mucho el hecho de que nos hayan abierto un espacio para acompañarnos esta mañana. Y pues no me resta más que darles las gracias y comentarles que, pues digo, mejor que nadie, ustedes saben que estamos en pleno contexto electoral
Entonces, más allá de hacer estos eventos de manera como que muy casual, espontánea, los hacemos porque consideramos que son temas innovadores y que pueden llamar la atención de los partidos políticos, más hoy en día que estamos en contexto electoral, más hoy en día que estamos en contexto de pandemia. Entonces, si a ustedes les interesa conocer estas experiencias que presentamos el día de hoy más a fondo, incluso para valorar, aplicar alguna experiencia similar dentro de sus partidos políticos, se pueden acercar al Instituto Nacional Demócrata. Nosotros nos enfocamos en dar asistencia técnica totalmente gratuita, personalizada y a todos los partidos políticos de México en temas de transparencia, fortalecimiento interno y vinculación con la ciudadanía. Entonces, antes de despedirnos, yo les compartiría nuestros datos de contacto en la lámina que van a ver a continuación en esta pantalla. Si gustan, pueden tomarle por ahí un screenshot. Y si es que a ustedes les interesan las prácticas que vimos el día de hoy, se pueden poner en contacto con nosotros. De igual forma, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales porque el mes pasado hicimos un evento de plataformas electorales elaboradas de manera participativa entre los partidos políticos y la ciudadanía. Entonces, esa es otra práctica que si a ustedes les interesa, igual, la invitación es la misma, que se puedan acercar con nosotros. Finalmente, este es el último evento de partidos políticos que vamos a tener por este año, pero nuevamente en enero vamos a retomar los eventos. Planeamos continuar haciendo algunos otros eventos sobre temas innovadores que les puedan interesar a los partidos políticos, como el tema de plataformas para la capacitación virtual de la militancia y los candidatos, además de otros temas. Entonces, ya les estaremos haciendo llegar como que los diferentes temas, el calendario con nuestras fechas, y pues el exhorto sería que nos sigan acompañando, que difundan la invitación que les lleguemos con la militancia y los liderazgos de los partidos políticos a los que les puedan interesar. Y pues de nuestra parte, pues sería todo. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Sabemos que ha sido un año bastante difícil, entonces pues los invitamos a que se cuiden mucho y que cuiden mucho de sus seres queridos. Felices fiestas y muchas gracias por todo. Hasta luego. Chao, chao, gracias.